La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, buenos días, cafetera. Mi nombre es Olga, tengo 25 años y estoy muy contenta porque me acabo de hacer mecenas. Y lo hago porque creo que es mi responsabilidad contribuir a que programas independientes como el vuestro sigan adelante. Me vais a permitir que, como si de un premio se tratase, comparta este mecenazgo con mi novio Martín, que fue el que me descubrió este espacio de calma e información que es para mí La Cafetera y que estoy segura de que le hará muchísima ilusión cuando esta noche le cuente que somos mecenas. Gracias, Resistencia, porque desde que os escucho realmente siento que no estoy sola. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Con María Navarro. We must admit that we do not have the situation under control. And we must admit that we are losing this battle. We must stop playing with words and numbers because we no longer have time for that. The fact is, if we fail to act, it is their future at stake, not ours. Their dreams should give us hope. Their vision should lead us to action. It explains that under long-standing department policy, a president cannot be charged with a federal crime while he is in office. That is unconstitutional. Charging the president with a crime was therefore not an option we could consider. ¿Se plantea intentar una investidura? Claro, es la candidatura que tiene mayor número de votos y, como sabéis, caso de que no hubiera acuerdos, por el mero hecho de tener mayor número de votos, sería la candidatura que tendría que decidir la alcaldía. O sea, que no lo da por imposible. Claro que no. Vamos a hablar con ciudadanos, fundamentalmente de las ciudades de Cáceres, Badajoz, Navalmoral y Almendralejo. Y, lógicamente, hablamos con Ciudadanos porque es el único partido con el que podemos sumar mayorías aritméticas para poder gobernar esas 4 ciudades. 4 ciudades en las que el Partido Socialista ha ganado de manera clara. Nosotros, como digo, vamos a hablar con Ciudadanos, pero el verdadero cambio, y lo tienen que entender Ciudadanos, en Cáceres, en Badajoz y en Almendralejo, se llama Partido Socialista Obrero Español. No és el moment d'establir condicions previs ni ultimàtums. No és el nostre paper. És l'hora de la responsabilitat. Es la hora de la responsabilidad. Es el momento de hacer gestos de responsabilidad. Que cada uno asume su responsabilidad. Ada Colau, Jaume Collboni y nosotros. La ciudad, los barceloneses, lo reclaman. Yo me comprometo a asumir la parte que me toca. Pero sí que hay un acuerdo muy importante, que es el de la decisión de la Mesa del Senado de proceder con carácter retroactivo a la suspensión de los derechos y obligaciones del senador Raúl Romeva. Esa decisión se ha tomado tras conocerse el informe que han preparado los letrados de esta Cámara,
un informe que llega a la misma conclusión que el informe redactado hace unos días por parte de los servicios jurídicos del Congreso, en aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Muy buenos días, cafetera. Bienvenidos una mañana más a este programa en el que tratamos de analizar lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, lo que ocurre en este mundo tan cambiante, tan complejo, tan convulso. Así que un saludo muy especial a quienes se incorporan a partir de este punto, después de escuchar el resumen de sonidos que nos dejó la jornada de ayer. A quienes se incorporan en este punto al programa, muchos de ellos desde el extranjero, nuestros expatriados, quienes sienten que este espacio, la cafetera, les conecta a su país como un hilo de Ariadna que les mantiene unidos a su familia, a sus amigos. Bueno, y un saludo a quienes se incorporan ahora mismo al programa. Almohadilla la cafetera, pack atados. Almohadilla la cafetera, pack atados. Pack atados, que vendría a ser como pacatos, pacatados, pack atados, los pactos atados. En fin, almohadilla la cafetera, pack atados. Es el hashtag con el que vamos a organizar la conversación en las redes sociales, en Twitter, el debate público en torno a los pactos, a la actualidad. Dice Quesada, habrá baile de pactos hasta el último minuto. Mentiras y mucho postureo. Se agradecería que se hablara más de contaminación, de servicios sociales, de trabajo y menos de cosas de menos relevancia. Tiene mucha razón Enrique. Bueno, pues con ese hashtag ya se van incorporando Graznando, Eduardo Mejuto, Ángel Trianero. Muy buenos días a todos. Dice, felicidades Radio Cable en tu día. ¿Por qué? Hoy es San Fernando a lo mejor. O San José. O San algo. Puede ser. María Navarro, buenos días. Buenos días. No sé, creo que tiene No algo. tengo controlado yo estas El cosas. santoral, el santoral. A ver cuándo es San Fernando. Pues a lo mejor sí. Me suena que era a mí por estas fechas, a ver. Sí, creo que soy. San Fernando, ¿no? San Fernando, un poquito a pie y otro poquito andando. San Fernando. Bueno, no tengo ni la más remota idea. Puede que sea, no controlo el santoral, pero en todo caso, sí, tantos. Sí, ¿Así? Sí. Pues gracias. muchas gracias, Ángel. Me has hecho reparar. Ahora llamaré a mi madre para que vea que no soy un descastado. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial. Os pedimos que nos acompañéis en esta mañana, que os sirváis un poquito de café y que nos acompañéis en esta mesa porque vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar con Emilio Silva, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, sobre memoria. Mirar al pasado es una buena vacuna para comprender el presente, pero también para tomar decisiones respecto al futuro. El pasado siempre vuelve, nos dice Emilio Silva. Hablaremos con él dentro de un ratito. Y hoy tenemos visita en el estudio. Nos va a acompañar Carlos Barrabés. Carlos Barrabés está considerado el padre del comercio electrónico español. Sabéis que tenía su familia una pequeña tiendita de montaña en Huesca. Empezó a vender por internet y ahora tiene un montón de tiendas por todas partes, por todo el mundo, y además es un reconocido empresario de las nuevas tecnologías y conoce muy bien el mundo, se pasa el día viajando, es un ciudadano del mundo, es una de esas personas que cuando le llamas de pronto está en Japón, o en Nueva York, en San Francisco, pero nunca ha perdido la esencia y las raíces del lugar que le vieron salir allí en Huesca. Así que recibiremos en el estudio con muchísima alegría a alguien tan fantástico como Carlos Barrabés, que conocemos de tantos años y la demostración de que el tiempo va pasando. Fue uno de los grandes protagonistas de las empresas.com en su nacimiento y solo que se lo tomó con mucho sosiego, con mucha calma, sin olvidar precisamente esa procedencia y esas raíces, y entonces la vida le trató francamente bien. Bueno, pues recibiremos con mucha alegría a Carlos Barrabés, que es un tipo tan estupendo, para que nos cuente qué es lo que está pasando en el mundo. Porque le llamamos la semana pasada, un programa que tuvo mucho éxito aquí, le llamamos la semana pasada al hilo de todo el bloqueo de los Estados Unidos a la compañía Huawei, a la compañía china Huawei. Y a partir de ahí estuvo reflexionando sobre el futuro, lo que nos depara, los cambios tan increíbles que se avecinan y de los que prácticamente no somos conscientes y que están a la vuelta de la esquina. Así que esto nos va a permitir reflexionar sobre esa mirada. Carlos Barrabés, ciudadano del mundo, que nos cuente un poquito qué es lo que está pasando en Japón, en San Francisco, en lugares así de los que acaba de regresar. Bueno,
Así que tenemos una mañana muy entretenida y os pedimos que participéis a través de ese hashtag almohadilla la cafetera pack atados, como lo están haciendo ya Vladimir, Breaking the Rules, Profe Enmascarado, Carlos Sanz, Aceitunilla, un montón de gente, David, Susana, Ismael Ruiz, Carmen Fernández, Pasa No Poco, en fin, bueno, bienvenidos a todos, porque si estás escuchando esto eres la Resistencia y no estás sola. Dice José, Errejón lleva tiempo sin ir a la cafetera. Estaría bien que explicase su oferta a Ciudadanos. Qué cachondo. Si te leo los 40 mensajes que les he puesto durante todo este proceso electoral, no lo sé, por alguna razón alguien me decía, no, es que les provoca un poco de inquietud. Digo, pero si todas las entrevistas en la cafetera siempre han sido extraordinariamente sosegadas, no sé de dónde nace el miedo a venir a este programa, pero en fin, bueno, el caso es que la invitación está cursada, la puerta está abierta y estaremos encantados de recibirle en este estudio, como no puede ser de otra manera, porque nos gusta mucho la gente que hace cosas y por lo tanto nos parece estupendamente que cualquiera lance sus iniciativas políticas y que se lo cuente a los oyentes de este programa. Yo, si os confieso, yo soy algo un poco más, podría decirse que me enfado más fácilmente, pero entiendo que también es una responsabilidad para con los oyentes de este programa. Yo puedo ser más resentido, pero entiendo que los oyentes de este programa tienen derecho también a escuchar a Íñigo Errejón o a cualquier otro político y por eso cursamos sistemáticas invitaciones a diferentes líderes políticos. No lo hemos hecho en campaña, salvo con algunos con los que teníamos curiosidad sobre los movimientos que se estaban forjando, para no dar mucho protagonismo a las campañas políticas, pues las campañas en general se circunscriben a discursos ya muy manidos, muy escuchados, consignas muy repetidas y básicamente elaborados por los equipos de trabajo y no tanto por las experiencias políticas, pero nos interesan en todo caso. Bueno, que muchísimas gracias a todos por vuestra compañía. Vamos a repasar las portadas de los periódicos y después hablamos de memoria y después con Carlos Barrabés. Hoy hay alguien mencionaba lo de Errejón porque es que resulta que ya ha salido publicado en algún medio que está preparando un salto a la política nacional, que estaría preparando algún tipo de movimiento de partido para crear una estructura nacional. Luego, si queréis, lo repasamos porque está en uno de los digitales. Pero hoy el protagonista del día es Manuel Valls, que de pronto colisiona con Ciudadanos, ofreciendo su apoyo a Ada Colau. Esto ha tenido una gran repercusión y se especula mucho a estas horas en las páginas de los periódicos en España con las consecuencias que puede tener eso para la formación naranja. Dicen, se veía venir el enfrentamiento entre Manuel Valls y la dirección de Ciudadanos. Lo que no se imaginaba nadie es que se podía precipitar hasta este punto. Ha tenido que salir Ciudadanos en una nota de prensa desmintiendo la oferta de Manuel Valls a Ada Colau, que le ha ofrecido su apoyo a cambio de que no gobiernen en la ciudad de Barcelona los independentistas. Manuel Valls ofrece sus votos sin contraprestaciones a Ada Colau para evitar la alcaldía de Maragall. No és el moment d'establir condicions previs ni ultimàtums. No és el nostre paper. És l'hora de la responsabilitat. Es la hora de la responsabilidad. Es el momento de hacer gestos de responsabilidad. Que cada uno asume su responsabilidad. Ada Colau, Jaume Collboni y nosotros. La ciudad, los barceloneses, lo reclaman. Yo me comprometo a asumir la parte que me toca. Pero todo el mundo ha de hacer un esfuerzo. Todo el mundo ha de ser generoso. La política, en el mejor sentido de la palabra, es muy a menudo escoger la solución menos mala.
Vuelvo a decir que estamos ante una cuestión de principios. Eso decía Manuel Valls, y hoy protagoniza las portadas de los periódicos con esta oferta que lanzaba a Ada Colau. Dice el periódico El País, Valls choca con Ciudadanos por ofrecer su apoyo a Colau. El partido contradice a su candidato en Barcelona, dispuesto a votar a la actual alcaldesa o a Collboni. Manuel Valls marca su propio perfil frente a Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona. El ex primer ministro francés, candidato a la alcaldía por la plataforma Barcelona Pel Canvi, que integra el partido de Albert Rivera, anunció ayer que ofrece los votos de sus 6 concejales sin condiciones ni ultimátums a un gobierno municipal pactado entre los comunes de Ada Colau y los socialistas de Jaume Collboni. La ciudad no puede caer en manos del independentismo, dijo, no pedimos nada, y fijó como prioridad impedir que Ernest Maragall, de Esquerra Republicana, sea el alcalde. Ciudadanos, sin embargo, contradijo ese discurso, cuenta El País esta mañana en su portada, y dijo que su prioridad es negociar con condiciones exclusivamente con Collboni por considerarle la única opción viable, que no es ni independentista ni populista, dice la portada de el periódico El País hoy en primera. Y también el periódico El Mundo lleva este asunto, Valls al borde de la ruptura con Ciudadanos al proponer a Ada Colau como alcaldesa. Manuel Valls volvió ayer a chocar con Ciudadanos, propuso apoyar a Ada Colau sin condiciones para la alcaldía de Barcelona para evitar que haya un independentista, pero Ciudadanos lo desautorizó, dice el periódico El Mundo en su portada esta mañana también. Así que, como veis, lo llevan varios medios de comunicación, lo llevan varios periódicos. Y no solamente el periódico El País, periódico El Mundo, también La Vanguardia. Valls aportará sus 6 votos si hay un pacto Colau-Collboni. Ciudadanos se desmarca de la decisión, pero los concejales la apoyan. Manuel Valls hizo ayer un movimiento inédito en la política barcelonesa al ofrecer los 6 votos de su grupo municipal sin condiciones a un posible gobierno de comunes y socialistas. Y todo ello, dice el periódico La Vanguardia, para evitar que el independentismo llegue a la alcaldía de la mano de Ernest Maragall. Mientras, Ada Colau se reunió ayer con el candidato de Esquerra Republicana para intentar un pacto de 3 de izquierdas, dice igualmente periódico de Cataluña. El fiscal cree Trapero pide 25 años para Junqueras, lleva en primer titular, pero Valls se ofrece gratis a Colau, dice el periódico de Cataluña también hoy en su portada. Así que, en efecto, mucha expectación en torno a los posibles pactos que se pueden estar pergeñando. Por cierto, también hay un lío monumental sobre el recuento electoral. Hay novedades, hay últimas noticias respecto a esto, pero hay un baile de concejales por errores del recuento. La corrección ayer de fallos en el recuento de miles de votos cambió de manos la alcaldía de Ibiza y alteró el resultado en León y en otras localidades. El gobierno niega un error masivo, pero pide explicaciones a las empresas encargadas. Así que, bueno, mucha expectación también en torno a esto, porque ya sabéis que se cambió de proveedor de Indra, esta nueva empresa, esta compañía, y hay una cierta preocupación por la forma en la que se realizó el recuento y que está ofreciendo numerosas irregularidades, numerosos problemas. Ya se habían detectado algunos problemas cuando estaban haciendo las pruebas, los experimentos con el conteo electoral. Bueno, pues a la espera de que haya nuevas informaciones, hoy sí lo lleva en portada del periódico El País, aunque estaban ofreciendo numerosos datos también en el resto de los digitales. Bueno, en la portada del periódico El Mundo, esta información sobre el juicio que se sigue a los independentistas que iniciaron el 1 de octubre. El fiscal quiere que Torra no intente liberar a los presos, dice el periódico El Mundo. Mantiene su petición de penas de hasta 25 años para Junqueras, 17 para los Jordis, y reclama que no se les pueda conceder anticipadamente el 3er grado, como hizo en la Generalitat con Oriol Pujol. La Fiscalía pidió ayer al Tribunal Supremo, dice el periódico El Mundo, que en su sentencia imponga a los acusados del 1 de octubre del llamado periodo de seguridad que impide acceder al 3er grado antes de haber cumplido la mitad de la pena. Con ello pretende evitar que la Generalitat, que tiene competencia sobre prisiones, pueda aplicarles de forma fulgurante un régimen de semilibertad. Y esto protagoniza hoy las portadas de los periódicos, también periódico El Mundo, periódico El País. La Fiscalía mantiene las penas para los líderes del proceso. Lo lleva también en portada del periódico La Razón. En fin, bastante debate en torno a esto mismo. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola.
ya entra por aquí por el estudio Carlos Barrabés. Hablaremos ahora en unos segundos con él. Tenemos primero que hablar con Emilio Silva, repasar la agenda de la cafetera frente a la agenda setting, pero ya sabéis que hay en las últimas horas también mucho debate en torno a la alcaldía de Madrid. Las dos alcaldías, tanto Barcelona como Madrid, que se encuentran ahora ante el escenario que se abre de posibles pactos, y la alcaldesa de Madrid saliente no descarta ahora intentar una investidura, aunque en un principio parecía que decía que en la oposición no iba a estar, y desde luego los números aún no parece que den. Bueno, vosotros sabéis que Más Madrid es la candidatura victoriosa, es decir, es la candidatura que ha ganado las elecciones, ¿no? Y por tanto, pues en este momento estamos en una situación en la que todavía no se ha desarrollado lo que puede ser los pactos que puedan permitir o no que siga siendo alcaldesa. ¿Se plantea intentar una investidura? Claro, es la candidatura que tiene mayor número de votos y, como sabéis, caso de que no hubiera acuerdos, por el mero hecho de tener mayor número de votos, sería la candidatura que tendría que decidir la alcaldía. O sea, que no lo da por imposible. Claro que no. Ahora veremos a ver si esto de que gobierne la lista más votada, como dice el Notas, se concreta o no. Y dice Ángel Trianero, ¿hay de verdad esperanza para Manuela Carmena? Pues es bastante improbable, sinceramente. La cuestión está en saber qué pasa con ese proyecto político si Manuela Carmena lo abandona, como todo parece indicar a esta hora. ¿Qué será del futuro de esa formación política que seguiría en el ayuntamiento como oposición? Ya sabéis que se ha abierto además una nueva ventana de duda. ¿Montará Íñigo Errejón su propio partido? Hoy se especula con esto algo en los digitales. You still don't know me. You have just unfolded your eyes to this world. Within your breeze of kindness burn, but now you have a long road to take. And while you walk on it, mientras se están diseñando los pactos, Íñigo Errejón, es verdad, tendía la mano a Partido Socialista y a Ciudadanos para la Comunidad de Madrid, decía que no iba a oponerse, pero Errejón usará Madrid como trampolín para liderar la nueva izquierda frente a Iglesias, dice elconfidencial.com, y hoy se abría un cierto debate en los digitales porque se daba por hecho que estábamos en la antesala de la creación de un nuevo partido político de dimensión nacional encabezado por Íñigo Errejón. Y dicen algunas fuentes apuntan a que dentro de esa estructura tanto el errejonismo da por hecho que podría estar Equo. Y hemos visto algún debate en esto en las redes sociales. No he tenido la oportunidad de hablar esta mañana con Juan López de Uralde, tendremos ocasión de hablarlo. Ya sabéis que prefiero que en el programa, cuando tratamos con Juan López de Uralde, hablemos de ecología y no de problemas de partido internos, para no vincular una cosa con la otra, pero es verdad que ha habido bastante debate porque resulta que Juan López de Uralde ha publicó un tuit ayer diciendo que la mayor parte de Equo no estaban por la labor de hacer ningún partido con Errejón. Decía Juan López de Uralde, ya somos un partido, queremos seguir siéndolo, y esto ha provocado algunas contestaciones de numerosas personas de Equo que decían que eso no se ha votado, que la impresión es otra, que aunque es subjetivo, pero que Juan López de Uralde estaba desmintiendo algo que de alguna manera tampoco se había producido en la votación, y que sí había gente que era partidaria dentro de Equo de esa alineación con el nuevo partido de Errejón. Según Voz Populi, Íñigo Errejón prepara ya un gran partido nacional con Equo y con Compromís. El ex número 2 de Podemos da el pistoletazo de salida al proceso que lanzará a Más Madrid a la política nacional con los primeros apoyos de Equo y Compromís, dice Luca Constantini en Voz Populi esta mañana. Más allá del debate, más allá de la profundidad de la información o no, que la desconocemos, sí sabemos que había una cierta intención, era un rumor que desde hace semanas corría por los oscuros callejones de la corte madrileña, pero es verdad que nadie había concretado ninguna intención real de lanzar
esta propuesta a nivel nacional y no parece que el resultado electoral acompañe ahora una aventura de esta naturaleza, pero ya sabéis que la política tiene estas cosas, así que hasta que no se produzca no será información. Escuchas La Cafetera, si lo estás haciendo, no estás sola. Only with love we can achieve peace. Oh, yes, I know it. The organ will take the old wise away, and the winter will never forget. Only with love we can achieve peace. Oh, yes, I know it. Don't be afraid, 'cause love is the most sincere force. Love is a light for those who give and receive it, 'cause it makes people attracted. Love is a power, it brings out the best in us. For love will live and die. Oh, we'll live and die. This force is playing it out. It frightens us, 'cause it can be tamed. Españoles. Franco ha muerto. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. Oye, pero de verdad una masacre, ¿eh? El hombre de excepción, que ante Dios y ante la historia ¡Quieto todo el mundo! Dime, que acaban de ocupar el Parlamento. ¿Quién lo dice esto? Coño, yo que lo acabo de oír. Ah, amigo, tú eres un mierda. ¿Por qué? Porque no has creído nunca. Joder, qué bárbaro, oye. No has creído nunca. Está impresionante. No has creído nunca. Todos contra la reacción, todos contra el fascismo. confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional. Es que creo que nosotros estamos para mirar al futuro, para encargarnos de los problemas de las personas, de los vivos y para dejar a los muertos que descansen en paz. Oír a un cura decir rojo asesino, todos los rojos son unos asesinos, y saber que mi padre era rojo y que lo habían matado. Es por el bien de todos los infelices que han muerto por tráfico. Las grandes, las olas de ciertas llanuras. Bueno, ya sabéis, los jueves abrimos un paréntesis para hablar de memoria histórica aquí en La Cafetera. Conocer el pasado nos vacuna ante los problemas del futuro, pero nos permite también explicar el presente, y lo hacemos los jueves aquí de la mano de Emilio Silva. Muy buenos días, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Buenos días, Emilio. Debería estar Emilio escuchándonos por algún lugar, pero no sé si... ¿Emilio? Ah, vale. Sí, no sé qué ha pasado. No te oía con mucha... Ahora creo que te escucho correctamente. Sí, discúlpame. No, te decía que... oye, de pronto ha tenido muchísimo protagonismo esta semana una mujer que hemos visto que ha sido muy destacada en los medios de comunicación. Carmen García Pellón. Una anciana que ha tenido que acudir a un acto de conciliación con un alcalde de una ciudad, de un pueblo de Yesa, en Navarra, y ha tenido que retractarse de unas afirmaciones que había hecho, ¿no? Esto ha tenido muchísima repercusión. Bueno, es un caso representativo totalmente de la situación de las víctimas de la dictadura, ¿no? Porque es una mujer a la que le asesinaron a su padre, a su familia le quitaron sus posesiones, hicieron represión económica, además de represión física. Y bueno, pues en un trabajo universitario hace un tiempo ella, contó su testimonio y pues, señalaba a algunas de las personas responsables de la represión en el pueblo de Yesa, entre ellas el alcalde franquista, ¿no? Y en la actualidad un nieto de ese alcalde es alcalde también, y bueno, pues la ha llevado a juicio para que se retracte públicamente, ¿no? Y ella pues se ha negado a hacerlo, porque estaba allí con sus 90 años, lo vivió en su familia toda esa represión, y muy bien considerado que tiene derecho a contar lo que ocurrió, ¿no? Entonces, esto es un caso bastante repetitivo, ¿no? En Navarra ya hace unos años hubo una mujer que se había puesto en contacto con nosotros
para encontrar la fosa donde estaban su padre y otro hombre. Y bueno, pues sí, hubo un intento por encontrar la fosa, pero no aparecía. Entonces esta mujer y otra amiga suya, que también tenía a su padre en la misma fosa, fueron a casa del asesino, porque vivía todavía, ¿no? Y bueno, pues llamaron a la puerta, salió una hija, le dijeron que querían ver a su padre, y cuando salió el padre le contaron que por favor, que necesitaban que les dijera dónde había enterrado a sus padres. Y el hombre, bueno, más o menos con cierta sorna, les dijo que no se lo iba a decir y que asesinarlos había sido una de las mejores cosas que había hecho en su vida. La mujer con la que yo tuve más relación era así muy timorata, y cuando oyó eso se alejó de allí. La otra empezó a gritarle asesino en plena calle, y la familia de este asesino pues estuvo pensando en denunciar a la mujer, ¿no? Hasta que alguien le dijo que, voy a decir una frase literal, que la mierda cuanto más se remueve más huele. Entonces ha habido muchos casos. Yo he tenido un juicio que ha llegado al Supremo por un libro sobre las fosas, y hay un libro del historiador Francisco Espinosa Maestre que se titula Matar al mensajero, donde se recogen todos los casos que han sido denunciados por familias o directamente por franquistas para tratar de lavar su honor, ¿no? Entonces, bueno, pues quieren conservar todos sus privilegios de la dictadura, incluido el pensar que porque hicieron su fortuna a punta de pistola o beneficiándose del exilio de 500.000 de personas que dejaron sus bienes en España, o del encarcelamiento de mucha gente a la que se le robaron sus pertenencias, pues son gente honorable y tiene, entre comillas, derecho a seguir siéndolo en una democracia, ¿no? Pues si imaginemos que ocurriera algo así con una víctima del terrorismo, ¿no? Que un descendiente de un terrorista fuera a un juzgado a decirle a una víctima que no señale al autor de un crimen, ¿no? Pues bueno, esto tendría una repercusión a nivel estatal claramente, ¿no? Y esta mujer ahora me han contado que está, bueno, pues sufriendo una serie de situaciones en el pueblo bastante complejas, ¿no? Porque luego el recorrido judicial que tienen estas cosas, vosotros cuando tú te enfrentaste también a un juicio por unas palabras en un libro, pero el hecho de que se publique con nombres y apellidos el acto de un asesinato, muchos de ellos además nunca fueron judicializados, pero otros sí, y el hecho de que se publique con nombres y apellidos puede terminar contigo en los tribunales. ¿A ti te ocurrió? ¿Esto qué recorrido judicial tiene después? Bueno, en mi caso era por reproducir una entrevista de una mujer que hablaba de una persona de Talavera de la Reina. Yo tenía la cinta, me denunció la familia de esa persona de Talavera, gané en primera instancia, perdí en el provincial y recurrí al Supremo, y tuve la suerte de que en el Supremo hubo un ponente en la sentencia que falló a mi favor, recogiendo una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre lo que se llevaba o lo que denominó el reportaje neutral, ¿no? Que a mí me autorizaba a reproducir esas palabras, porque yo las tengo grabadas y no es un invento mío, pero muchos de estos juicios incluso se producen cuando hay documentos incluso, ¿no? Donde estas personas o han firmado una delación, o sea, una acusación hacia alguien que o pasó muchos años en la cárcel o incluso fue fusilado, o a veces han sido los jueces, ¿no? Ya de hecho, cuando el Partido Socialista en el año 2007 elaboró la Ley de la Memoria, y eso está en las hemerotecas, hubo un amago por parte del gobierno de tachar en los juicios sumarísimos, los juicios militares, que hasta el año 1963 los juicios políticos eran hechos en tribunales militares en España, en la España franquista, pues hubo una propuesta que se tomó en serio el gobierno de borrar los nombres de los delatores, de los acusadores y de los miembros del tribunal, o sea, de borrar la historia precisamente para lavar la imagen de toda esa gente, porque en muchos casos pues hay familias o apellidos, por ejemplo, como Conde Pumpido, muy conocidos en la historia judicial de este país, que eran jueces militares y que firmaron cientos de sentencias, ¿no? Entonces, ha habido un intento por lavar esta imagen, ¿no? Y hay un recurso, que es la justicia, que, bueno, pues esta mujer, veremos lo que se dice en ese juzgado, ¿no? Si pasa como le ha pasado a Clemente Bernal, ¿no? Por intentar grabar una misa franquista, o le pasó a Dionisio Pereira, un historiador pontevedrés que señalaba
a una familia de falangistas en Galicia que había sido responsable de muchos asesinatos, o le pasó al documental del que yo hablo aquí alguna vez, El Rocío, a Fernando Ruiz Vergara, por sacar a un hombre que señalaba a los asesinados y los asesinos de Almonte. O le ha pasado a Alfredo Grimaldo, es un hombre que tiene un libro maravilloso que se llama La sombra de Franco en la transición. El libro lleva en la portada una fotografía de Adolfo Suárez, Rodolfo Martín Villa y Juan José Rosón, que fue ministro del Interior de Suárez, tomando en Cuenca el mando de la Falange, ¿no? Y bueno, este libro reproducía un artículo de la revista Interview de los años 70, que fue secuestrado judicialmente en el año 77 o 78. Él lo reprodujo 30 y pico años después y perdió un juicio, ¿no? Porque hay cosas que no se pueden contar, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es bastante habitual y como tenemos, digamos, los juzgados que tenemos, pues esta gente prueba suerte y en muchos casos acierta, ¿no? Otra gente, como ha sido el caso de Clemente, no ha querido seguir recurriendo, pero por no, digamos, salir del marco que le crearon al llevarle a juicio la organización que celebra las misas franquistas en Pamplona, ¿no? Porque te puedes tirar, además de que estás tu vida pendiente años, ¿no? Porque si tú vas a una audiencia provincial y luego vas al Supremo, pues estar 4 o 5 años metido en ese lío. Y a veces yo tuve 2 sentencias, una la acaté en primera instancia porque la amenaza era de decenas de miles de euros, lo que me podía haber costado. Y entonces digamos que nos centramos en la otra para tratar de ganarla, ¿no? Y esa pagamos un pequeño edicto que salió en la prensa, que es una humillación, pero era porque, pues de aquella nos podía haber causado un grave perjuicio económico, y en la otra nos centramos y peleamos hasta el Supremo, ¿no? Pero bueno, hay mucha gente que echa pasos atrás, ¿no? En el caso de Rocío, pues el hombre que lo cuenta tuvo tanto miedo que llegó a decir que delante de un fotograma de su cara que el de la foto no era él, ¿no? Y en el caso de esta mujer, pues ella ha dicho que no se va a callar, pues tiene 90 años y es lo que ocurrió, ¿no? Sí, hemos visto, claro, tiene 90 años, ha tenido que comparecer en el juzgado, es el alcalde de Lliesa, nieto del entonces alcalde franquista, que le insta a retractarse de ese testimonio que dio a un trabajo de investigación. Pero una cosa que me llama la atención, Emilio, es que una cuestión como esta, que está perfectamente descrita en derecho internacional y también en todos los procesos de justicia y reparación que se han dado en otros lugares del mundo, es que, claro, si se reprimen los pocos testimonios vivos que quedan de lo que ocurrió, lo que se contribuye es a la impunidad y al no esclarecimiento de algunas cosas que tienen derecho a conocer los ciudadanos, ¿no? Bueno, nunca ha habido un plan nacional, digamos, de recogida de testimonios. La mayoría de estos crímenes se borraron o no quedaron escritos. Yo he mirado montones de archivos con la esperanza de encontrar algo sobre mi abuelo asesinado y nunca lo he encontrado ni en una lista ni en ninguna parte, ¿no? Pero la mayoría se borraron, otra parte se quemaron, porque en los años 70 aquí se quemaron millones y millones y millones y millones de documentos precisamente para moldear una versión oficial o documental del franquismo que fuera mucho menos agresiva. Y mucha gente se ha callado, ¿no? Y estos crímenes, pues como esta mujer, esta gente los ha vivido, pero no dejan constancia en ningún sitio, ¿no? Bueno, fueron miles de asesinatos extrajudiciales, donde la gente, pues iban camiones a un campo de concentración como el de Castuera, y iban falangistas de varios pueblos y se cogían, señalaban a los rojos de sus pueblos, se los llevaban en el camión y los fusilaban en un monte, ¿no? De eso no ha quedado ninguna constancia. Por eso sería tan importante, nosotros cuando podemos grabamos algún testimonio, que la gente que queda de la edad de Carmen o mayor que ella, que todavía puede recordar, que hable y cuente las cosas. Porque en el caso, ella, en su historia personal, en su caso, cuenta que con 8 años vio cómo se llevaban a su padre, 2 guardias civiles, y después se apropiaron de parte de sus tierras, y claro, ahí ha quedado además una deuda histórica con esa familia que nunca se ha saldado, que siempre ha quedado tapada por el barullo de la guerra, de la represión y que nunca se reparó después con la democracia, ¿no? Claro, tú imagínate, yo conozco, por ejemplo, en Navarra,
pues conocí a un hombre que estuvo toda la vida comprando tabaco en el que era el estanco de su familia, ¿no? Y que se lo quedó el asesino de su padre. Un falangista. Esto ha ocurrido en miles de casos. Es decir, aquí en este país hay miles de propiedades que no están en sus manos legítimas. Y esa precisamente es una de las razones por que ningún gobierno ha querido hacer lo que han hecho en otros países como Alemania, que es anular los sumarios, ¿no? Los juicios militares. Aquí la ley de la memoria los declaró ilícitos, pero no anuló las sentencias, más allá de que no eran ni juicios, eran parodias que estaban prejuzgadas, donde los abogados defensores eran militares franquistas. Estaba todo, digamos que atado y bien atado en esos juicios, ¿no? Pero es que si se anulan esas sentencias, se abriría la puerta pues a que esta gente pudiera reclamar, ¿no? Y eso daría la vuelta a muchas cosas en este país, ¿no? Y por eso yo creo que hay esta gran operación de silencio, y en ese sentido los nietos hemos sido una especie de accidente, porque lo que planificó la transición es que esa generación, digamos, muriera sin tener una conversación con nosotros, ¿no? Por suerte, en los últimos años hemos abierto esa conversación, hemos podido conocer bastantes cosas y muchas las hemos perdido para siempre, ¿no? Pero algunas, pues incluso las tenemos grabadas, y yo recomiendo a la gente que escriba en Google Historia Oral de la Guerra Civil Española, Universidad de San Diego, California, y va a encontrar un proyecto que nosotros intentamos hacer con una universidad española que nunca nos quiso ayudar, y que lo hizo una universidad norteamericana, donde grabó decenas de testimonios de víctimas y luchadores antifascistas que tú pinchas en un link y te los descargas al ordenador, ¿no? Y son de gente un poco de todo el Estado. Pues Emilio Silva, muchos de estos pasajes completamente tapados por el tiempo, por el silencio, y que ni siquiera pueden emerger en forma de trabajo académico. Ya hemos visto las consecuencias que ha tenido para esta mujer, que ha tenido que testificar en estos días con 90 años. Emilio Silva, gracias, como siempre. Bueno, gracias. Y hay que resistir resistencia pese a lo que a ver nos si te vienes cae por encima, el estudio y ¿no? te tomas un poquito de pan con nosotros y reflexionamos despacio. Yo es que soy más de croissant que de pan. Bueno, tráete los croissants, tonto. Aquí siempre tenemos espacio abierto para degustar nuevos. No, es que en el metro no manjares. me gusta ir con croissants, porque siempre... no te preocupes, que han abierto una cafetería. Te lo estoy poniendo muy fácil. Han abierto una cafetería por aquí cerca que abre a las 6 de la mañana. O sea, tienes tiempo. Tienes tiempo para venirte provisto de material. Yo voy a hacer un manual que estaba hablando el otro día con unos amigos, que se llame Manual para resistir en la oscuridad, ¿no? Sí, creo que ya se te ha adelantado Pedro Sánchez, pero vamos, creo que puedes incorporar su obra. He leído 2 capítulos y creo que no. Bueno, que te esperamos, Emilio. Cuídate mucho. Un abrazo. Venga, abrazos a todo el mundo. We will make America safe again. And yes, together we will make America great again. No puede estar de moda ser izquierdas, pues si son unos carcas. Están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién. Aprovechen estos meses de gobierno Frankenstein para que no se pueda defender la libertad y la unión. Acosen a la gente estos meses. Es usted un provocador. El discurso que ha hecho usted aquí es más propio de un fascista que de un demócrata. No, hombre, no era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. Pero este no es momento ni de siglas ni de partidos políticos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. El cielo no se toma por consenso. El cielo se toma por asalto. Bienvenidos a la... Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece como broma. Que es la única salida al problema territorial. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, pues para empezar la agenda de la cafetera empezamos con una información que nos hacía llegar Isabel Aragón y nos decía: no nos olvidemos de los grandes olvidados, y nos enviaba ese tuit de Elena Maleno en torno de cerca de las 10:30 de la noche de este 29 de mayo de 2019, en el que Elena Maleno decía:
hablaba de 2 personas desaparecidas en el estrecho, hablaba de 5 supervivientes que habían sido rescatadas por un barco de mercancías y decía todo nuestro pésame a las familias que han sufrido la tragedia. También, en relación con este mismo tema, Javier Hernández nos enviaba la información relacionada con que una jueza ve indicios de delito de tortura por parte de policías contra inmigrantes del CIE de Madrid. Tras la denuncia de 69 internos sobre las condiciones en las que fueron cacheados en el patio del CIE de Aluche mientras llovía, el juzgado de control ha concluido que los agentes violaron el respeto a la dignidad de los inmigrantes. La jueza de control del CIE de Madrid ha remitido el caso al juzgado decano de Madrid para investigar estos hechos y las personas responsables, porque ve indicios de un posible delito de tortura. De hecho, según dice el auto al que ha tenido acceso el diario.es, se ha incumplido el deber legal de velar por el respeto a la integridad física y salud de las personas internas. Así que vemos cómo no solamente se encuentran con la gran dificultad de intentar llegar a nuestras costas, sino que encima, cuando llegan, se encuentran con este tipo de situaciones que afortunadamente se han denunciado, como nos hacía llegar Javier Hernández. También nos enviabais algo relacionado con educación, y es que nos habéis remitido a esta información del diario.es de que los colegios concertados facturan 700 millones al año con el negocio de los comedores escolares. Los centros concertados, laicos y religiosos, sostenidos con fondos públicos, obtienen de los comedores buena parte de su financiación y ganaron 166 millones con el servicio en un año. El precio en la pública está regulado por ley y ronda los 100 euros al mes en Madrid. En la privada y subvencionada el precio es libre y puede suponer 50 euros mensuales más. Los beneficios dicen que deja dar de comer a los alumnos en la escuela concertada han subido un 91% en 10 años. Y para terminar, pero relacionado también con esto mismo, con el tema de la educación concertada, nos enviabais esta información de que el Govern de Cataluña aprueba un decreto ley para convertir colegios concertados en públicos. El Govern aprobó este martes un decreto ley para convertir colegios privados, concertados o municipales en públicos. El cambio de titularidad se llevará a cabo con el acuerdo mutuo entre el centro y el Departament d'Educació. Así lo explica Público.es y dice que esto además se producirá cuando haya necesidades de escolarización. Según explica un portavoz del Departamento de Educación al diario El País, este decreto tendrá que ser aprobado por el Parlament de Cataluña. Y explican que es una herramienta, dicen que ya está prevista la Ley de Educación de Cataluña, por si algún ayuntamiento o algún centro concertado quiere negociar con Educación la cesión del centro por el motivo que sea. En cuanto al personal laboral, los docentes pasarán a formar parte del centro según la normativa laboral del derecho de sucesión de empresa, que implica que los que tengan contrato indefinido pasen a ser empleados públicos, y los alumnos de dicho centro tendrán la plaza reservada, aunque serán las familias quienes decidan si mantenerla o no, según explicaba el periódico de Cataluña. Así que cerramos con esta información la agenda de la cafetera. Estás escuchando La Cafetera. Oye, pasaros por aquí, Carlos. Veniros para acá que charlamos tranquilamente. Before I drift away, speak to my heart, reminding me where I belong. I am not allowed to walk alone. You will not rest until I'm safely in your arms. Your mercy's new every day, but I've had enough of my wandering. Bueno, pues os lo había anunciado. Carlos Barrabés, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muchas ganas de que vinieras al estudio. Siempre que viene alguien al estudio se convierte en un día especial. Este es el momento le llamamos la sobremesa de la cafetera, donde ya servimos un poquito más de café, aparcamos un poquito las portadas de los periódicos y dejamos la actualidad un poco de lado y nos quedamos conversando sobre la vida, los cambios que están sucediendo tan formidables a nuestro alrededor, que lo están alterando todo,
y de lo que somos muy poco conscientes. Decía una vez Iñaki Gabilondo, corremos el riesgo de vivir entre bostezos este tiempo tan extraordinariamente cambiante del que se va a hablar durante décadas, porque históricamente se está produciendo una transformación gigantesca. Hablábamos la semana pasada con Carlos Barrabés, le llamábamos a cuenta de la polémica en torno a los Estados Unidos y su bloqueo a la compañía Huawei China y todas las derivadas de esto. Llamábamos a Carlos Barrabés y la entrevista provocó numerosos comentarios. Nos escribió muchísima gente diciendo, pero se tiene que acercar Barrabés un día al estudio, y siempre es un privilegio, así que bienvenido a la Casa de la Cafetera, bienvenido a La Guardilla. Muchísimas gracias. Tenemos que bautizarlo todavía. Estamos ahí, no sabíamos si el nido del águila, el nido del cuervo, el nido del colibrí. Esto ya, hay que buscar algo griego. Yo creo que en estos momentos, cuando no entonces, yo te presentaba diciendo, claro, Carlos Barrabés es un ciudadano del mundo que se pasa la vida viajando, conoce lugares a los que visita con cierta frecuencia, como Japón, como San Francisco, donde está observando los cambios tecnológicos tan gigantes que se están produciendo en el mundo. Y quizá no parece que seamos muy conscientes del mundo que se avecina, ¿no? Que yo decía, es complejo, es cambiante. Claro. Y por lo tanto es preocupante porque lo desconocemos, ¿no? Claro, esto es como irse de expedición al Polo Norte. Antes el mundo no era así, pero cuando te vas al Polo Norte de expedición, hay una deriva de la banquisa, ¿no? Así que tú te vas a dormir, te metes ahí en tu iglú y por la mañana no estás en el mismo sitio. Y tú te levantas y crees que estás en el mismo sitio porque realmente pues se ha movido el hielo debajo de ti, ¿no? Porque flota. Y este es el mundo de hoy ahora. Hoy hay unos cambios fantásticos y fenomenales, ¿no? Y como dicen los chinos en su maldición preferida, ¿no? Ojalá vivas tiempos interesantes, ¿no? y eso es lo que estamos viviendo, un tiempo súper interesante. Seguramente en la Wikipedia del 2200 tendrá un hueco muy, muy especial estos 30 o 40 años que estamos viviendo. Quizá estemos en uno de los mayores cambios en estos últimos 2-3 años que hemos vivido. Y es un cambio que tiene que ver con la madurez de la globalización y de la tecnología. Y tiene que ver con el paso de un mundo solo de bienes de consumo, ¿no? Donde pues tú fabricabas en países donde los salarios eran bajos, ¿no? A un mundo de servicios, ¿no? Cada vez suben más las interacciones de servicios entre los países y las interacciones de productos pues suben muy poco, ¿no? O sea, en realidad lo que está ocurriendo es que cuando tú fabricas, por ejemplo, en un sitio con salarios bajos, esto cada vez es menos diferencial, ¿no? Y este es un cambio enorme, porque hasta ahora este había sido el mantra, ¿no? de la era de la industrialización, ¿no? Y ahora cada vez se fabrica más en las regiones donde se produce, ¿no? Porque las fabricaciones necesitan más tecnología, más complejidad, ¿no? Así que los territorios se la juegan a la complejidad, y la complejidad es tecnología, pero sobre todo es talento. Y tú, que decía, vas viajando por el mundo, ese Carlos Barrabés que yo conocí hace más de 20 años, 20 y tantos años que nos conocimos. Ayer estaba haciendo memoria, digo, es que hace un porrón de años ya han pasado. Y cuando comenzaba el programa decía, un Carlos Barrabés que nunca ha cambiado, que sigue siendo el mismo tipo de cuyo caso en Huesca hemos oído hablar, una pequeña tienda de montaña, una pequeña tienda familiar que empieza a vender a todo el mundo. Y yo lo ponía el otro día como ejemplo, uno de los primeros bloqueos de la globalización de los Estados Unidos que conocemos, operó contra tu empresa, porque conseguiste unos flujos, conseguías vender más barato productos norteamericanos pasando a través de tus circuitos comerciales que los propios fabricantes, lo que provocó una polémica con Estados Unidos que intentaron bloquearte, ¿no? Salió en el New York Times, salió en un montón de medios de comunicación así internacionales. Una pequeñita tienda de Huesca que estaba poniendo en peligro los dogmas de la globalización y del libre mercado y todo eso que decían en Estados Unidos, ¿no? Sí, a veces la anécdota es el ejemplo mejor, ¿no? Yo recuerdo que entonces había como una especie de guerra del acero, ¿no? Antes las guerras eran del petróleo y del acero, ¿no? Ya son de los datos, ¿no? Pero entonces pues dijeron, mira, hay una gran guerra macro, pero en realidad lo que viene, decía el Wall Street Journal, es una gran guerra micro, ¿no? Y entonces ponía de ejemplo lo que estaba ocurriendo con nosotros, ¿no? Y aquello pues se viralizó y llegó a medio mundo, ¿no? Y realmente ha sido así, ¿no?
O sea, realmente una de las cosas que está ocurriendo ahora mismo es que hay una gran guerra micro, ¿no? Y en el fondo lo que le pasa al mundo es que necesita un nuevo paradigma, ¿no? Para mí ese paradigma es la sostenibilidad, ¿no? Que no sé cómo se llamará en el futuro. Mucha gente piensa que la sostenibilidad es la energía verde, es el compromiso con el planeta, y eso es así, ¿no? Yo creo que vivimos un mundo industrial en el que siempre estaba en el centro la máquina, ¿no? El coche, el móvil. Y no deja de ocurrir, porque a veces tú te vas a una charla y te dicen hay que poner al usuario en el centro, ¿no? Y ves la slide y, joder, hay un móvil, ¿no? Bueno, que es muy curioso, ¿no? Pero luego sí que se ha puesto a la persona en el centro. En muchos casos se ha puesto a la persona en el centro y eso ha sido, pues lo hemos visto, ¿no? El cambio en la educación, muchísima gente se ha formado en los últimos años, pero es cierto que esa persona en muchísimos casos ha sido vista como usuario, ¿no? Más que como persona. Y ahora estamos dando un paso fenomenal, ¿no? Que es pasar a poner el planeta en el centro. Y eso significa poner a la especie, ¿no? Y este es el cambio de los próximos 10, 15 años, ¿no? Y realmente este es un cambio con unas implicaciones enormes. Tener responsabilidad sobre una cosa tan grande, ¿no? Imagínate, ¿no? Hoy pues nos sabemos matar de un par de maneras, ¿no? Yo qué sé, nos sabemos matar con el calentamiento global, que estamos ensayando mucho, ¿no? Y yo creo que sabemos. Estamos trabajando en eso. Y luego nos sabemos matar con bombas nucleares, ¿no? Pero en 8 o 10 años nos sabremos matar de 20 o 30 maneras, ¿no? Con microbios, con biohacking, con 1000 cosas, ¿no? Así que esta responsabilidad de poner el planeta en el centro no es cualquier cosa, ¿no? Es realmente un objetivo de supervivencia, ¿no? Y creo que este es el gran ensayo que tenemos delante de la mesa y el gran reto durante los próximos 15 años, diría yo, que es encontrar un modelo en el que las comunidades y el planeta pues tengan viabilidad. Claro, es que tú eres un personaje atípico porque yo no te he visto en estos 20 años, creo, con corbata. No sé si alguna vez la has llevado, pero... No. Bueno, alguna vez, en alguna comunión, yo creo. Pero es muy raro ver a Carlos Barrabés llega... Es un tipo que ha estado en consejos muy importantes de empresas muy importantes donde le invitan a participar porque es una anomalía extraordinaria. Entonces aparece en un taxi, todo el mundo se baja de sus grandes automóviles y de sus cosas así muy importantes y Carlos aparece pues así, vestido como hace 20 años, un tipo clásico y rompiendo un poco todos los esquemas de la gente de la que te rodeas. No has cambiado en ese sentido, permaneces muy fiel, pero tienes una doble faceta. Como empresario te ha ido muy bien porque has hecho una consultora donde hacéis análisis muy importantes a empresas muy importantes, tienes tus tiendas de montaña, tiene tu familia todavía, con mucho éxito. Estaba viendo en el chat que decía la gente, claro, de los que somos montañeros sabemos de la importancia de Barrabés y de la ropa que vende y de los objetos y el material de montaña que vende. Pero luego tienes una faceta que es más desconocida, en la que estás permanentemente reflexionando sobre los retos y los riesgos del mundo que se avecina. Y hay un concepto que me interesa mucho, que además creo que estáis preparando, me lo tienes que contar bien, porque estáis preparando una conferencia que se va a desarrollar en IFEMA, donde se va a producir un gran evento para que la gente converse precisamente sobre estos temas, pero en formato picnic, con mesas de picnic, para que vaya ahí gente de todos los tipos, y para hablar de desarrollo inclusivo, de desarrollo sostenible, de cambios. ¿Por qué te preocupa tanto? Pues porque yo pensaba, has visto tantas cosas en tantos lugares del mundo, estás viendo permanentemente, digo, primero no tendrías ninguna necesidad, pero ¿por qué te preocupa tanto lo que viene por delante? Pues hay dos cosas que me han movido en la vida, ¿no? Yo recuerdo cuando era pequeño y estaba en Benasque, ¿no? Quizá porque estábamos tan desconectados, yo tenía una obsesión por saber qué pasaba, ¿no? Saber qué pasa a mí me obsesiona. Y no te voy a contar nada a ti de esto, ¿no? Pero es algo importante, pero sobre todo entender lo que pasa, me obsesiona, ¿no? Porque saber lo que pasa no va más allá de leer 4 titulares, ¿no? Y estás más o menos al día, pero entender lo que pasa, esa capa de reflexión genera, yo diría, el elemento más importante de la vida, que es el criterio, ¿no? Tener criterio es probablemente lo más importante que puedas tener en este siglo que viene, ¿no? En un siglo tan complejo, ¿no? Y crearte el criterio, yo creo que es un trabajo diario y te tienes que levantar y hacerlo. Y creo que sin cierto activismo es imposible, ¿no?
a lo largo de mi vida pues he dado charlas a cientos de miles de personas, ni lo sé, pero cientos de miles. Sí, porque yo he visto algunas conferencias tuyas en las que había 1000 personas que iban a escucharte sobre, pues eso, sobre los cambios que se avecinan, claro, y la transformación tecnológica. Y nunca lo vi como un negocio, lo vi como una obligación, ¿no? De hecho, la gran mayoría de ellas pues han sido a fundaciones, en lugares donde realmente pues se podía apoyar y no era un negocio. Yo no estaba cobrando por ello en la grandísima mayoría de ellas, ¿no? Y lo cierto es que todas estas charlas pues han llevado a mucha gente, han ayudado a mucha gente a digitalizarse, ¿no? A abrazar la modernidad, ¿no? Y la modernidad era la tecnología, ¿no? Y ahora estamos en un momento que esa tecnología nos está fallando, ¿no? Y tenemos cierta responsabilidad todos los que hemos llevado a la gente a la tecnología, ¿no? Yo a lo mejor la he llevado en un 0,0001%, pero lo he hecho, ¿no? Y es la responsabilidad de hacer que la tecnología sirva para que el mundo sea para todo el mundo, ¿no? No para unos cuantos. La tecnología ahora mismo tiene un poder descomunal. Nunca hemos visto una tecnología así, ¿no? En los próximos años vamos a poder ver realmente dictaduras casi indestructibles, ¿no? La tecnología tiene ese poder, ¿no? Estamos viendo lo que está pasando en China y da miedo, ¿no? Tú imagínate cuando una dictadura media normal lo que hace es controlar la información, ¿no? Normalmente cuando vas a una dictadura sabes que estás porque la mitad del país controla la otra mitad, ¿no? Hay la mitad del régimen, la otra mitad no es del régimen. Así que el control de la información es la base del control de una sociedad, ¿no? Esto siempre se rompe, las dictaduras acaban porque se rompe ese control. Empieza a surgir la universidad, empieza a surgir lugares que agrietan eso y explota, ¿no? El problema es que los nuevos modelos de análisis y control de la información no se van a romper. Y este es un problema de unos niveles descomunales. Así que realmente en los próximos 15, 20 años nos jugamos mucho más de lo que la gente cree. Nos jugamos cómo vamos a vivir. No estamos jugándonos solo cómo vamos a trabajar o de qué vamos a trabajar o cómo vamos a tener los ingresos, ¿no? Estamos jugando el modelo. Y esto exige un paso adelante de cierto activismo, ¿no? Por eso hemos montado Mañana, ¿no? Mañana es un lugar en el que intentamos que la gente normal, y digo normal entre comillas, es decir, no la gente que tiene pues detrás, no sé, una compañía tecnológica americana que quiere vender software o una compañía china que quiere colocarte su 5G, sino pues personas del CSIC, personas... Y un poco el intento este primer año es que toda la gente que venga sea gente súper interesante, pero que parta de nuestra cultura, ¿no? Y no tiene por qué ser español, hay algunos que no lo son, pero sobre todo que entienda nuestra cultura, que realmente esté cerca. Y este mañana es un futuro cercano e inclusivo, porque mañana no es futuro. En el futuro tú no sabes si va a estar, el futuro es un espejo negro hoy en día, es un Black Mirror. Pero mañana tú estás. O sea, no, nadie piensa que mañana no va a estar, ¿no? Hay que ser muy cenizo para pensar eso, ¿no? Y entonces, este es un poco el tema. La cuestión es, ¿qué es la sostenibilidad, no? Pues la sostenibilidad es, pues que no se deshagan los pueblos. La sostenibilidad es que puedas tener un empleo que te permita vivir. La sostenibilidad es que no destrocemos el planeta. La sostenibilidad es que haya un modelo de relación equitativo, ¿no? Que, sin tanta desigualdad. La sostenibilidad es en definitiva, el nuevo equilibrio, ¿no? Que hay que forjar. Y mañana lo que estamos intentando es que hay 200 personas que van a hablar, o sea, es una locura. Hay 50 talleres. Lo que estamos intentando no es un evento que vayan 10.000 personas a escuchar a uno, sino que haya muchísimas posibilidades de hablar y de interactuar y que sobre todo tú también puedas hablar, ¿no? Bien, eso es un experimento, es muy disruptivo, o sea, igual no funciona, pero creo que sí, hay muchísima gente que se ha apuntado y creo que va a funcionar. Y sinceramente, mi idea es lanzarlo, ¿no? Dejarlo bien, que funcione bien, ¿no? Y, oye, yo apoyaré siempre, pero por ahora la responsabilidad, una buena parte es mía y vamos para adelante. Es muy singular porque se pretende abordar temas de desarrollo inclusivo, desarrollo sostenible, en un tono muy asambleario, montado con mesas de picnic, y allí abordar asuntos como el crecimiento sostenible, como la alimentación saludable, como, asuntos relacionados con los mayores, el futuro de los mayores, la sociedad inclusiva, la sociedad integradora. El fracaso también escolar. Es que lo que tenemos que entender es que hoy no hay simpleza. O sea, cuando alguien te da simplicidad hoy, es un interface, ¿no? No sé, imaginaos, ¿no? Hay 80 y tantos millones de turistas que van a venir este año, ¿no? Pues estos están viniendo por 2.000 o 3.000 aplicaciones diferentes, tecnológicas. Es decir, hay 2.000 o 3.000 interfaces diferentes. Pero al final,
esos son como una especie de traductores, ¿no? De simplicidad. Dice, mira, yo quiero venir a ver pájaros a Monfragüe, ¿no? Pues hay una aplicación para eso. Entonces te están simplificando la complejidad, ¿no? Pero yo creo que lo que tenemos que intentar es que mañana, este año y los siguientes, y en otros lugares que haremos, sea un lugar donde bulla la complejidad, ¿no? Esta es la dificultad de un evento de este tipo, en el que normalmente en los eventos pues siempre se pone una sala muy grande y va pasando uno detrás de otro, ¿no? Aquí lo importante es que bulla la complejidad y que luego haya transferencia entre ellos, ¿no? Y porque la complejidad, y los lugares que no tienen complejidad no van a poder crear el futuro. No hay ninguna posibilidad. La simpleza es el enemigo de poder competir como sociedad y como persona en el futuro. Hacías referencia a algo que además hacemos muchas veces referencia aquí, que es, bueno, pues la tecnología te puede dar lo mejor y lo peor, ¿no? Y hablabas también de cómo se puede utilizar la tecnología, ¿no? Para acabar, por ejemplo, con la despoblación y con problemas que ahora mismo pues son bastante urgentes también en la esfera política. Pero yo te iba a preguntar, ¿tú crees que realmente la esfera política está al tanto de las posibilidades que puede dar la tecnología, por ejemplo, para resolver problemas políticos y sociales como la despoblación o otras situaciones, o la política sigue estando por detrás de la tecnología? Yo lo que veo en el mundo es que los políticos que hay hoy no son los que había hace 5 años. Así que realmente cuando vas y escuchas pues el discurso de un político pues en Berlín o escuchas un discurso de un político en China, son muy diferentes a los de hace 5 años. Hoy hay muchísima, también se han rodeado de más asesores, incluso son gente pues que no digo que sean digitales muchos, pero sí son gente que tienen una cercanía mayor, ¿no? Así que la política hoy no se parece a la que había, yo creo, en general en la manera y en la aproximación, ¿no? Estamos viendo cómo los partidos pues utilizan todo el rato redes sociales, cómo realmente hay una capacidad mayor de digitalización de sus procesos. Bueno, no digo que sea perfecto, pero ha habido un avance ahí, ¿no? Y esto es importante. O sea, que yo sí que creo que hoy a nadie se le ocurre pensar que la solución a la despoblación no pasa por tecnología, ¿no? O sea, pasará por muchas más cosas, pero la solución a la despoblación pasa porque se creen contenidos en el mundo rural, en el medio rural, más que el mundo rural, ¿no? Y esos contenidos van a tener una base tecnológica en muchísimos casos sí o sí, ¿no? Así que sí, la solución a casi todas las cosas del mundo pasa por la tecnología. No digo a todas, pero a casi todas. Y este es el problema, ¿no? Cuando la nueva infraestructura no son las carreteras, no es el cable de la luz, no es el agua, sino que es Amazon, Facebook, Google. Cuando eso es la nueva infraestructura Airbnb, Booking, ¿no? Resulta que tú tienes un hotel en la costa, ¿no? Y entonces tú utilizas la nueva infraestructura que se llama Booking o Expedia o Priceline, entre estos son el 90% de lo que pasa allí, y entre estos tres, y entonces tú le tienes que pagar un 17% por hacer la reserva y tienes que poner un 10, un 12 más mínimo en publicidad, ¿no? O sea, hay un 30%, 28, 30 que se te va. Y claro, entonces dices, ¿entonces qué hago? ¿No? Pues entonces necesito tener menos gente trabajando en el hotel y pagar menos. Y ese dinero, ¿dónde se va? ¿No? Pues ese dinero pues se va a un sitio que no paga impuestos, ¿no? No sabemos dónde se va, ¿no? Entonces, la nueva infraestructura, es decir, la infraestructura es lo necesario para vivir, ¿no? Antes eran las autovías, los puertos, los aeropuertos, y ahora la nueva infraestructura es digital. No, es muy difícil vivir sin eso, ¿no? Sobre todo en un mundo de servicios, que es el que vamos, ¿no? Así que esto es fundamental tener un modelo con esto, ¿no? Porque lo que nos estamos jugando es muchísimo, ¿no? Tú imagínate si ahora tuviéramos 10 puntos menos de pago a todas estas infraestructuras en la costa. Pues seguramente sería el mejor negocio que puede hacer el país, ¿no? Estuvo por aquí la semana pasada también José Manuel López, que es uno de los tipos más lúcidos que ha escrito sobre política y los cambios desde la micropolítica, los grandes cambios que se están viviendo. Decía, algunas de las cosas que estaban ocurriendo ni siquiera tienen nombre. Dice, hay modelos de familia ya que viven en las casas para los que no hay ni siquiera un nombre. Claro. Porque ya no responden al modelo padre, madre e hijos, ¿no? Ha cambiado tanto que ni siquiera en esto. La movilidad en las ciudades. Aquí los oyentes saben que yo tengo una obsesión con esto, con los patinetes. Claro. Y con la forma en la que se ha limitado su circulación, todo hay que decirlo, pero yo soy un absoluto fan del patinete como elemento que cambia completamente el rostro de una ciudad y de la pequeña movilidad, ¿no? Puerta a puerta, porque tú vas con el patinete y lo dejas en la puerta. O sea, el cambio es gigantesco. Esto es un poco el resultado de las conexiones fuertes. Los humanos nos movemos por conexiones, ¿no? Antes nuestras conexiones no eran fuertes, eran muy débiles, ¿no? A lo mejor un pueblo con otro
Pues si estaban muy juntos se odiaban, ¿no? Pero si estaban un poco lejos ya no se odiaban, ¿no? Ya casi ni se conocían, ¿no? Entonces ahora las conexiones son tan fuertes que la mayor conexión que existe está entre las ciudades, ¿no? Hay 600 ciudades que esto lo han hecho tan bien que son más del 50% del PIB mundial, ¿no? Porque las ciudades van a tener el 70% de la población en años, ¿no? Unas décadas. Así que realmente esta conexión va a ser mayor. Al hacer esta conexión tan enorme en estos nodos, que son las ciudades, crean una pequeña red alrededor, ¿no? Pues imagínate en Madrid, Móstoles, Parla, todo esto es una red, ¿no? Hasta más o menos 90 minutos es una red. Las ciudades se miden por minutos ahora, no se miden por kilómetros, ¿no? Pues 90 minutos es Los Ángeles, ¿no? Que diría que sería ya la bomba, ¿no? Por ejemplo, Jinjin, que es Beijing, Tianjin, eso ya no son 90 minutos, eso es un día y pico, casi depende del atasco, ¿no? Pero estas megaciudades o superciudades que se están creando controlan el PIB y van a definir la producción, van a decir que todo el mundo rural, por ejemplo, va a tener mucho que ver de eso, cómo crea valor sobre estas ciudades, ¿no? Entonces, al crear estas megaciudades tan concentradas, imagínate, cierras la olla a presión, pues el caldo se mezcla de otra manera, ¿no? Así que ni hemos empezado. Esto que estás comentando de estos cambios van a ser más rápidos y mayores, pues porque se está viendo, porque realmente a todo esto se incluye que se inventa algo cada día, ¿no? Y pues estás viendo cómo las muchachas congelan sus óvulos masivamente en muchos lugares, es increíble, sobre todo en muchos empleos, ¿no? O cómo realmente pues las personas quieren vivir en varias ciudades del mundo, ¿no? He visto una compañía que te propone, una compañía norteamericana que te propone la congelación de óvulos para que tú decidas cuándo quieres, sin interrumpir tu vida laboral, cuando tú quieras ser madre. Y todo el argumento central es no interrumpir la vida laboral. Nadie te tiene que condicionar tu vida laboral. No es nadie te condiciona tu maternidad. Es nadie te tiene que condicionar. Esta decisión es tuya. Con mucho éxito en Estados Unidos. Claro, eso llevado aquí a Europa se mira con una perspectiva mucho más crítica, con una visión mucho más... Pero allí es un modelo que está teniendo y cuando lo ves... Claro, y ahora imagínate que ya subcontratas eso, ¿no? Y pues tus hijos lo tiene una muchacha de Ucrania, ¿no? Porque tú no te olvides que el hecho de que en estos momentos esté subiendo tanto la concentración, por ejemplo, de zonas como China, como Estados Unidos, como Europa, donde se acerca la fabricación cada vez más, esto lo que está haciendo es que probablemente en los próximos 20 o 30 años los países en desarrollo no les vaya tan bien, ¿no? Como les ha ido, ¿no? Esta ola de globalización que hemos tenido ha sido una ola para China, para muchos países, ¿no? Para India, no está nada claro. Hoy en día no creo que nadie te pueda prometer que esta segunda ola tan bestial de globalización que estamos teniendo sea para ellos. Es muy probable que sea para los lugares que tienen talento, para los lugares con alta intensidad de talento. Y esto es un cambio brutal, porque hasta ahora estamos acostumbrados a que siempre hay un tipo de Sudáfrica que se está haciendo rico, la clase media crece en Brasil. Que tenía recursos, materiales. Y esto ahora no va a estar tan claro. La fabricación se está acercando a donde está el consumo de una velocidad brutal. Los servicios, por supuesto, crecen mucho en esas zonas y se está acercando también a lugares donde, por ejemplo, hay, pues, donde tienes el material que necesitas, la materia prima o cosas así, pero en realidad la mayor parte se está acercando a donde está el consumo. Y este es un cambio enorme. Y esto ocurre porque la mano de obra no es tan determinante, porque cada vez hay más automatización. Así que nos la jugamos claramente los territorios del mundo del talento. Uno de los grandes riesgos del futuro es que no va a haber trabajo, pero sin embargo hay que repartir los recursos, porque no se puede quedar la gente en la cuneta. No va a haber trabajo como lo conocemos hoy, pero lo que estamos viendo en las zonas tan intensivas en servicios es que realmente está habiendo trabajo, o sea, no se está viendo realmente. El problema del trabajo es que la brecha, antes tú para trabajar tenías que nacer, tener 2 manos, 2 pies, y ibas a picar piedra o lo que fuera, ¿no? Entonces ahora, para empezar a trabajar, tú necesitas saber hacer algo. O necesitas saber codificar, o necesitas saber diseñar. Entonces, la brecha, el escalón es enorme. Entonces, el problema es que ese acceso, que es un derecho humano, ¿no? Ese acceso a poder vivir dignamente, pues tú tengas que pagar una fortuna. Imagínate los préstamos en Estados Unidos, ¿no? De estudios, o no tengas acceso a eso, ¿no? Eso es terrorífico. Ese es el peor escenario de todo, ¿no? Yo creo que este derecho humano del acceso creo que lo veremos en el futuro, ¿no? Que realmente puedas acceder. Imagínate que te cobraran Google, ¿no? Y que 2.000 millones de personas no pudieran pagarlo.
¿no? Pues es un escenario posible, ¿no? Ahora, hoy parece imposible, pero ¿por qué no, no? Entonces, esto es tremendo, ¿no? Entonces, estas son las cosas, ¿no? que realmente pueden hacer ya hay zonas del mundo, por ejemplo, la pobreza estaba bajando en el mundo, ¿no? O sea, realmente los objetivos de desarrollo sostenible, pues en pobreza pues iba bien. Ahora está en cuestión, ¿no? Si realmente se va a cumplir el 2030, y es por este modelo nuevo de tráfico que está habiendo, ¿no? Al final, las conexiones fuertes tienen que confluir con las conexiones débiles, y esto es muy importante. La belleza nunca está en las conexiones fuertes. En las conexiones fuertes solo hay eficiencia y productividad. La belleza siempre está en las conexiones débiles, ¿no? Tú cuando quieres ver algo chulo, ¿dónde vas en Nueva York? ¿A Wall Street? ¿O te vas antes y vas a Brooklyn, ¿no? Ahora ha cambiado, ¿no? Pero ¿dónde vas? Pues vas donde realmente puedes encontrar algo chulo, diferente, donde puedes encontrar creatividad, y estas cosas siempre siempre hay una belleza en las redes small networks, ¿no? En las redes pequeñas. Y esta es una de las claves. Yo creo que tenemos que acompasar las pequeñas redes con las grandes redes. Yo creo que las grandes redes, por supuesto, van a existir, porque sin productividad 9.000 millones de personas no van a poder vivir. Y esto es crítico. Y otra cosa es cómo repartimos la riqueza de esa productividad, ¿no? Te llaman gobiernos políticos, te reúnes habitualmente bueno, tampoco es para tanto. Con gente. Bueno, yo he conocido. Yo te quiero mucho. Pero... Pues te diré con cariño que alguna conversación con algún político español he tenido sobre ti, porque has tenido contacto con políticos y con. Alguna vez sí. Con alguna frecuencia. Pero en todo caso, bueno, estáis organizando esto. Estaban diciendo en el chat dos cosas. Obdemurian Senku te proponían matrimonio. Decía, voy a hablar con mi mujer porque me quiero casar con Carlos Barrabés. Así que de momento te ha salido una propuesta matrimonial. Pero luego Hilo y algunas otras personas que están comentando en el programa nos decían sobre la conferencia esta que estáis montando en IFEMA el 12, 13 y 14 de junio, ¿no? Y nos decían, queremos asistir. Pero es que cuando llegaba Carlos Barrabés me ha dicho, oye, ¿quieres que invitemos a los oyentes de la cafetera que puedan asistir? Dice, les hacemos un pase gratis. Pero tú sabes que se te puede juntar un porrón de gente, que en la última desvirtualización aparecieron 1.000 personas. A ver, yo os digo, ya sé que igual no se lo cree nadie, pero no es un business por lo menos as usual, ¿no? O sea, mi idea con esto es que ocurra y que exista y que sea importante y que, ¿sabes? Y por mí encantado. Y esto, por supuesto, los partners ahora mismo son IFEMA, con los que lo estamos organizando, y la Empresa Nacional de Innovación, algo fundamental. Yo esto he luchado mucho porque fuera así, ¿sabes? Porque creo que realmente esto es innovación. Dice, yo voy seguro, sea gratis o no, pero es que él ha hecho una oferta, él ha hecho un ofrecimiento, entonces me ha dicho, mira, lo hacemos. Y entonces me ha dicho, hay una página web que es mañanaempiezahoy.es, No, pero luego lo arreglamos, le damos un código, ¿vale? Y para la gente de la cafetera, y yo encantado. Y entonces os metéis ahí y donde pone comprar entrada, metéis el código que nos va a dar y os invitan a que os paséis, el que pueda pasarse por IFEMA, que vaya a estar el 12, 13 y 14 de junio y quiera ver estas conversaciones, este punto de encuentro de conferencias sobre desarrollo inclusivo, desarrollo sostenible, sobre alimentación saludable, sobre mayores, sobre despoblación, que tú, siendo aragonés, aquí tenemos un debate con ese asunto, la despoblación interior. Es un cambio gigantesco. Decías antes, se va a concentrar todo en las ciudades, y yo que pensaba que la tecnología nos iba a abrir la oportunidad a poder volver a Castellote, a poder volver al pueblo. Sí, te lo iba a abrir, pero no va a haber 5G en los pueblos, porque es muy caro. Entonces, pero no iban a poner satélites, los de Google, sobrevolándonos las cabezas o todo esto. La tecnología de satélite yo creo que no responde ni de lejos a la... El problema, el 5G, yo recuerdo hace 4 años o 5 monté una empresa en Finlandia por esto, porque cuando entendí el 5G me caí para atrás. Y yo creo que aquel día tuve como esas visiones que tiene uno en la vida, una epifanía, ¿no? Que dices, madre mía, ¿esto qué es, no? Fue hace unos 5 años en Oulu, que es una ciudad que hay al norte, casi en el Círculo Polar Ártico, es un sitio alucinante. Y monté una oficina allí y ahí estamos, vamos. Y he ido muchas veces. Y el 5G es una tecnología habilitadora. Mira, hay muchas tecnologías, mucha gente conocerá el machine learning, el blockchain, todas estas cosas que se hablan, ¿no? La realidad virtual. Todo esto necesita un habilitador, ¿no? Y ese habilitador es el 5G, ¿no? Y recordad lo que pasó con el 3G, ¿no?
Ya nos cambió el hábito con el teléfono móvil. Claro. Ya de pronto el Internet era otra cosa y... La tienda de aplicaciones sin el 3G a lo mejor no sería lo que es, muy probablemente no lo sería, ¿vale? Con que imagínate, y hoy eso mueve el mundo, ¿no? ¿Cuál es la tienda de aplicaciones del 5G? Pues depende, nadie lo sabe, pues depende cómo sea ese modelo de intercambio, esos modelos, pues va a ser el mundo, ¿no? Así que si tú no tienes acceso a estar en esos modelos predictivos, a estar en ese nuevo orden de los datos, realmente vas a estar fuera. Así que la lucha por la tecnología en los entornos rurales es una lucha noble, muy noble. Pero no es suficiente. La tecnología solo es la plataforma. Los entornos rurales tienen que crear contenidos, pero también la gente que vive en un barrio o la gente... El crear contenidos es una de las claves de los próximos años, porque el modelo de trabajo está cambiando y tenemos que formar a las personas en habilidades para crear contenidos. Y debe cambiar la formación, tiene que haber una formación tecnológica. Tiene que haber una formación. No puede ser que tengamos este fracaso escolar. La formación tecnológica es un acceso directo y rápido y no hace falta, tú lo sabes bien, ¿no? Lo sabéis, mucha gente que nos escucha. Aquí parece que programar sea la cosa más difícil del mundo o que hacer un diseño no es tan difícil. Cualquier humano puede hacerlo. Uno lo hará mejor, otro peor, por supuesto, pero cualquier humano tiene que hacerlo. Nosotros tenemos que conseguir que masas enormes de cientos de miles de personas sean empleables. La empleabilidad es el gran problema en estos momentos para la felicidad. ¿Por qué? Porque es que si no, no vas a tener acceso, ¿sabes? Y entonces la inclusión pasa por la empleabilidad. La empleabilidad no es crear puestos de trabajo, hoy no se puede hacer así. La empleabilidad pasa por la formación y la formación tiene que ser constante. La educación es para toda la vida, pero la formación no. La formación tiene que ser constante. Tenemos que cambiar los modelos de formación y ese acceso tiene que ser rápido, fácil, accesible y barato o gratis. Elige, ¿no? Porque es justicia social, no por nada más. Cuando conversas con políticos, empresarios sobre estos temas, ¿qué te dicen? ¿Cómo te miran? No, bueno, yo qué sé, yo creo que hay un cambio de conciencia en el mundo y esto se ve mucho en reuniones, por ejemplo. Hay un cambio. Yo creo que hay mucha gente de la Wealth Inequality, del 1%, que sabe que no hay más remedio que arreglar esto. Que es un desequilibrio que es impensable, ¿no? Que no se puede sostener en el tiempo. A ver, muchos desequilibrios de estos del 1% que han pasado otras veces en la historia vienen porque hay una tecnología descomunal, nueva, y entonces hay gente que se la apropia, ¿no? Pues yo qué sé, pasó con Rockefeller, con el acero, ¿sabes? O sea, no es la primera vez que pasa, ha pasado unas 5 o 6 veces. Entonces, luego tiene que haber como un movimiento, ¿no? Que es el New Deal, ¿no? De a los 20 años para arreglar ese desequilibrio, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Entonces, el problema es que este desequilibrio que tenemos ahora, viene una ola nueva que va a hacer que el desequilibrio tiene probabilidades de ser más grande. Así que realmente es un buen momento para regular, ¿no? Oye, ahora que sabemos de qué va esto, vamos a ver qué va a pasar. Vamos a crear, ¿no?, un marco de protección y de... Exactamente. Pero tú sabes que produce mucho vértigo, que hay mucha gente que nos está escuchando que ni siquiera está sabiendo traducir las palabras y que se abre ante nosotros un escenario del que nos hablan. Vienen grandes complicaciones en esta gigantesca ola del tsunami ante la que uno no puede ponerse porque lo arrolla, se lo lleva por delante, pero siendo tan complejo, decías tú, la esperanza es la formación y la formación permanente y no observarlo con inquietud, pero el cambio de paradigma, hemos intentado explicar aquí blockchain 400 veces. Sí. Es imposible. Es imposible, primero, porque yo no termino de comprenderlo. O sea, sé que es una acumulación de datos sobre todo lo que hacemos en una gran y gigantesca base de datos hipercompartida, pero que va a condicionar todo, desde la manera a la que nos contratan, hasta la manera en la que nos pagan, hasta la cantidad que nos pagan, hasta todo, porque todos los datos, nuestra productividad, todo va a quedar almacenado. Claro. Y este es el problema, ¿no? Blockchain es un notario virtual. Imagínate que 3 trillones de veces al día se dijera que algo es verdad y no hubiera ninguna duda. Esto es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, eso es imagínate, ¿no? Que todo, tú, yo qué sé, tomas un café, haces cualquier cosa, que se sepa que segurísimo que has sido tú, ¿no? Que no hay ninguna duda, ¿no? Y que la comunidad lo avale, ¿no? Esto es el blockchain. Bueno, simplemente es un entorno más de seguridad, ¿no? O sea, es una seguridad total en las transacciones,
Desde muchos puntos de vista eso es bueno, porque cuando tú tienes millones de sensores en la calle, imagínate en un coche ese conductor tendrá que tener las antenas de 5G, sensores de temperatura, sensores en las ruedas, millones, ¿no? Una de las cosas que no sabe la gente del 5G es que una antena de 5G puede soportar a lo mejor 1 millón de sensores cerca, ¿no? Las antenas que hay ahora colapsarían en nada, ¿no? Con 4 sensores, o sea, eso es bestial, o sea, lo que quiere decir es que todo puede estar conectado, esa promesa lo cumple, ¿no? Entonces, el 5G lo que hace es habilitar el Internet de las cosas, que todas las cosas tengan Internet, ¿no? Cualquier cosa, un florero o lo que sea, ¿no? Entonces, esto nos lleva a un mundo en el que la plataforma se hace muchísimo más evolucionada. Pero claro, tú imagínate que tú jugabas a los videojuegos de pequeño, ¿no? Estos de los marcianitos, que ya tenemos una edad, ¿no? Pues claro, para jugar al Call of Duty tú tienes que tener otro tipo de approach, ¿no? Otro tipo de capacidades. Entonces esto es lo que se necesita. No hay problema. Esto no es difícil. No es imposible, ni se hunde el mundo, ni nada de esto. Lo único que pasa es que si la gente no tiene acceso a una formación razonable, pues vamos a tener unos problemas de narices espectaculares. Entonces, y la formación no es una cosa que pare. O sea, formación te tienes que ir formando. Muchas veces en la vida, ¿no? Y a veces pues puede ser tú mismo, otras veces, por supuesto, cada vez más tú mismo, a veces puede ser una universidad, a veces puede ser en un colegio de formación profesional, en un curso, o va a poder ser en la propia empresa, pero la formación es un mantra para nuestra vida, porque esto va a ir evolucionando durante bastantes años. A lo mejor le quedan 20 años de evolucionar la tecnología a esta velocidad, ¿no? Así que claramente tienes que ser capaz de vivir encima de la plataforma, pero oportunidades va a haber muchísimas. Mira, por ejemplo, la oportunidad que tenemos ahora en el sur de Europa, ¿no? Lo que está pasando en España, ¿no? Pues que aquí se hace un software excelente, increíble, ¿no? A un precio de derribo comparado con el que se hace en el norte de Europa, ¿no? Pues antes hacíamos coches, hoy los coches, pues es muy probable que vengan de Corea porque los hacen unos robots magníficos, ¿no? Con energía súper barata, ¿no? Y seguramente nosotros podemos hacer software, ¿no? Si tú compras el software en la India, pues el software de la India es más barato que en España, pero resulta que como hay que ponerle $9 por lo menos para solucionar los errores que trae, pues seguramente pues te merece más la pena comprarlo aquí sin errores. O sea que realmente nosotros tenemos capacidades importantes para tener empleo. Dice, ¿y todo el mundo tiene que programar? Es que programar no es una cosa solo. O sea, uno puede estar montándose una radio que se llame La Cafetera, el otro puede estar trabajando para una empresa de programación, el otro para una de diseño. En realidad, una de las cosas fundamentales que necesitamos es que se creen más contenidos. Pueden ser empresas, pueden ser comunidades, cooperativas, asociaciones, pero necesitamos entrar en un entorno más dinámico, de creación de más contenidos. Ahora que hablabas del tema de los robots, hemos hablado aquí alguna vez porque ha salido alguna noticia, ¿no? Sobre, también es uno de los grandes retos en el que los robots van a ser trabajadores. ¿Cómo se va a adaptar la sociedad del siglo XXI a esos nuevos trabajadores? ¿Van a cotizar? ¿O cuáles son los planes para esos nuevos trabajadores? Sí, sin duda. Que van a cotizar, ¿no? Yo creo que eso lo vamos a ver. Pero vamos, todo eso formará parte de un nuevo equilibrio. Porque, claro, tú puedes tener países donde no coticen. Entonces, mira, los robots son esclavos. Es como si volviéramos a la esclavitud, ¿no? de hace cientos de años. Así que eso, va a ser muy fácil. O sea, la gente que está automatizando procesos y teniendo robots, ya muchas fábricas, dentro prácticamente todos son robots. Ya hay que ver cómo se fabrica un coche, no sé, en Figueruelas o para ver eso, ¿no? Realmente son esclavos. Así que nadie se preocupa mucho de ellos, es terrible, pero es así. Y entonces al final la clave de los robots es cuánto vale la luz. Cuando si quieres que en tu país se fabrique, pues lo que tienes que tener es una energía barata y sostenible. En estos momentos comienza a ser posible. Si veis el primer terawatt, en el mundo se gastarán unos 7 terawatts, creo que se gastan, ¿vale? El primer terawatt sostenible, pues se ha hecho hace poco, ahora como 7-8 meses, ¿no? Ha costado casi 40 años. El segundo se va a hacer en 5 años y va a costar menos de la mitad. Y el tercero será más rápido. O sea, la energía en los próximos 20-30 años es altamente probable que tengamos un modelo. ¿Qué pasa? Que hay muchísimos lugares donde la energía, por ejemplo, que está haciendo China en la ruta de la seda, ¿no? Pues dentro de China está haciendo energía sostenible en la ruta de la seda montándole a todos los países
a todos los países pues bastante baratos pues centrales de energía de carbón que contaminan una barbaridad, ¿no? O sea, es decir, no terminan de dejar la tecnología, ¿no? Este es uno de los grandes problemas, que la gente tiene dos visiones, una para su casa y otra para afuera. Y esto va a pasar con los robots, ¿no? ¿Qué visión tienes para tu casa y qué tienes para afuera? Va a ser exactamente el problema de los robots. O sea, es que si quieres tener esclavos, ¿para qué los quieres, ¿no? Y esos esclavos, ¿cuánto te cuestan, ¿no? Y lo que te van a costar básicamente es la energía. Y porque alrededor de los robots hay tantos servicios, hay tantos empleos. Hoy trabaja muchísima más gente fuera de una fábrica robotizada de la que podamos imaginar. Eso tiene una creación de empleo descomunal, ¿no? Y hay mucho de parte del futuro, ¿no? O sea, Carlos, cuando aquí en el programa analizamos cómo se proyecta la imagen de nuestro país en el exterior, lo hacemos con Pilar de la Peña. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Y por eso le pido en este punto que se incorpore Pilar de la Peña. Muy buenos días. Hola, buenos días. Porque además me dice Pilar, dice, yo quiero saludar a Carlos. Hola, Pilar. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien. Y entonces le decía, claro, nosotros vemos con mucha frecuencia la forma en la que se habla de España en el extranjero, ¿no? Claro, la manera en la que nos miran desde el exterior, porque, Pai, tú dirías que tenemos buena o mala reputación, porque siempre miramos, cuando miramos internamente a nuestro país nos da la impresión de que tiene muchos problemas, pero fuera nos ven con buenos o con malos ojos. Yo diría que en general nos ven con bastante buenos ojos. Resaltan y recalcan muchos de los problemas que tiene el país y algunas de las situaciones más, pues a lo mejor más escandalosas que hemos tenido en los últimos años de corrupción, pero en general la mirada yo no diría que es negativa, es decir, es bastante, pues admiran o les gusta muchas de las cosas de España. Me lo decía una vez un corresponsal alemán, ¿no? Que en general España, en Alemania en concreto, tiene bastante buena prensa, bastante buena imagen, siempre como un país mediterráneo, es decir, con algunos de los estereotipos que arrastra España, así está, de siempre. Si me preguntas por el tema de la tecnología y de cómo nos ven pues en temas de robóticas que estaba ahora comentando Carlos, yo diría que destacan, les sorprende los avances y algunas de las cosas que se hacen en España, probablemente porque no nuestra imagen aún no es como de un país con un altísimo nivel tecnológico, pero sí precisamente se fijan y destacan pues muchas de las empresas que a lo mejor están ahora mismo en sectores punteros, y sí que por ejemplo recuerdo algún reportaje incluso en el Financial Times destacando eso, la implantación de la robótica en España y muchos de estos aspectos. Porque tienes una impresión parecida, Carlos. Tú cuando vas al exterior a algunos países, ¿qué piensan de los españoles? Bueno, nosotros tenemos un desequilibrio de base que muchas veces no somos conscientes, ¿no? Y es que aquí vienen millones y millones de personas cada año. Así que la gente tiene una opinión de España fundada en sus vacaciones. Así que en general casi todo el mundo... Bueno, entonces no es mala. Casi todo el mundo está encantado. Nos asocian al... Entonces, y luego no olvidemos que aquí hay cosas muy bonitas, ¿no? O sea, que además... Una cosa que nos hemos dado cuenta es que cuando preguntas a un español, si tuvieras todos los recursos del mundo, ¿dónde te irías a vivir? Y entonces te dicen, pues no sé, a Italia. Sí, a Italia. A un sitio igual que este. No, pero si preguntas a un norteamericano, se van todos a Mallorca. Claro. Entonces dices, hombre, a lo mejor te pilla bien que a Mallorca y no te tienes que ir a Hawái. Somos aspiracionales desde ese punto de vista. Luego ya, cuando entras a temas de economía, esto ya es otro tema, ¿vale? Pero cuando entras a España como país, España es una ilusión para muchísima gente. Le recuerda cuando se fue, cuando conoció a su mujer, cuando engendraron a su hijo. Todo el mundo tiene una historia de estas, ¿no? Pero y los propios corresponsales igual, ¿verdad, Pilar? Porque cuando hablan de España, muchos de ellos ya se han quedado a vivir aquí. Son periodistas internacionales décadas, y algunos llevan décadas y no se quieren marchar ya. Es difícil irse de aquí. A ver, nosotros tenemos cosas malas, evidentemente, muchas cosas malas. Yo no. Pero tenemos una cosa... A mí solo se me ocurren cosas buenas de mí mismo. Si tú fueras un marciano y midieras y dijeras, ¿dónde me voy a vivir? ¿No? Imagínate que eres un marciano. Entonces, ¿qué mirarías? Pues mirarías esperanza de vida, calidad de vida, ¿no? Y, el índice de desigualdad... es muy altamente probable que un marciano se viviera a vivir a España. De hecho, yo creo que sería Soria,
Se irá a Huesca. Sí, no, si lo hicieras por datos, a Benasque, sin duda. Es altamente probable, ¿no? Pero vamos, si ya te vas un poco diciendo, bueno, ¿y los humanos? A Castellote no, porque le tiraríamos al pilón. No viene nadie aquí a presumir a Castellote de marciano, al pilón. Es muy probable que te fueras a una de las costas, porque, bueno, claro, los marcianos dirían, joder, los humanos, el 80% viven cerca de una costa, ¿no? O sea, algo será. Estamos en el paralelo de la vida, que es donde más gente vive, ¿no? La mayoría de los humanos vivimos por aquí, ¿no? Imagínate Casablanca, pues vas hacia Delhi, ¿no? El Cairo, Delhi, Shanghái, las grandes ciudades, Miami, Tokio, están ahí, ¿no? Con lo cual, si fueras un marciano y hicieras una elección, es altamente probable que vinieras. Luego, evidentemente, pues llegarías aquí y habría cosas que no te gustarían, pero ciertamente, y ciertamente es mejorable en muchos casos, pero lo cierto es que tenemos una plataforma muy interesante sobre la que construir. Y tampoco creo que esto sea un mensaje excesivamente optimista ni nada así, pero cuando vas fuera, muchas veces ves cosas peores. El problema de ir fuera, que les pasa a los otros también, no solo a nosotros, es que siempre ves lo que haces tú mal. Dice, es que allí hacen no sé qué, ¿no? Pero entonces uno de los grandes problemas del benchmarking, el benchmarking lo que es buscar los mejores casos del mundo de un tema. Imagínate, tú quieres el mejor caso de movilidad de ciudad, pues buscas las 3 ciudades mejores del mundo de movilidad, ¿no? Entonces, esto se ha construido mucho el mundo así últimamente y a mí eso me da un miedo que me muero. Porque, claro, no miras los efectos de lo que ha pasado para construir eso. Igual la ciudad es un desastre, pero la movilidad es excelente. Entonces se construye mucho. Esto es muy de político, ¿no? Construir con benchmarking. Es decir, no, es que hay un sistema sanitario que funciona de maravilla en Singapur. A ver, que Singapur son 4 gatos. Eso no vale. No sé si estos nuevos países que siempre son el ejemplo de todo, que son una ciudad que es paraíso fiscal y son 4 pelados, pues joder, ¿cómo no van a vivir bien? Pero eso no vale, ¿no? El problema es cómo haces con un país, con gente, este es el problema, ¿no? Y luego nuestras propias características culturales. Yo tuve una discusión una vez con Felipe González bastante elevada, porque decía, es que en España no hay un Google. Digo, es posible, o sea, uno puede optar por estar en el sector gastronómico y dices, yo estoy en el sector gastronómico, el señor de McDonald's está en el sector gastronómico, sí. Es decir, produce comida y de hecho si cambia el precio de la hamburguesa cambia el mercado de la carne mundial, claro. Porque a poco que lo suba cambia completamente las necesidades de los proveedores. Digo, sí, uno puede ser el propietario de McDonald's, pero en España tenemos al mejor cocinero del mundo, a Ferran Adrià, claro. Y nosotros tenemos otra cultura, es otra cultura empresarial, otra cultura personal. Es el mejor cocinero del planeta, y lo dice el New York Times en su portada, ¿no? Esto que estás diciendo, Fernando, es la clave de muchos de los problemas que tiene Europa. Europa, que está fuera del mundo en estos momentos, pero que lo puede estar dentro en una tarde. Su problema es que está idolatrando el modelo americano y el modelo chino. Y los quiere copiar, ¿no? Dice, ahora hay que tener unicornios, ¿no? Que es la próxima, ¿no? Unicornios son compañías que valen más de $1.000 millones muy rápido, ¿no? Esto es como el nuevo objetivo de Europa, ¿no? Oye, yo creo sinceramente que copiar los modelos chinos y americanos es un súper error para Europa. Yo creo que tiene que desarrollar su propio... En Europa manda la política. En Estados Unidos manda la pasta y en China manda el Estado. Es que no puedes tener el mismo modelo, es que es imposible, pues no te va a funcionar, ¿no? En Europa la gente va a la ópera, vale, hay gente que va a dejarse ver, pero hay un porcentaje enorme de gente que va a la ópera a escucharla. No diré lo que pasa en otros continentes, porque en Europa hay una complejidad cultural excelente. Es cierto que la hay ahora en otros lugares, ¿no? El arte moderno en China, pero la aproximación es muy diferente. Esto es como cuando dicen, no, es que mira estas fotos, ¿no? Que estoy viendo en Instagram y tal, ¿no? Y hay millones de fotos, ¿no? Pero de repente ves la foto de un fotógrafo bueno y dices, joder, ¿no? Esto es como decir, ¿no? Escuchas música, ¿no? Y dices, joder, esto es música, ¿no? Te pones una buena canción de Radio Futura, ¿no? Perdón por el flashback. Seguramente hay ahora nueva. Sí, María.es no conoce Radio Futura. Bueno, sí, pues, lo conozco. No, pues María.es no. Trabaja solo producto millennial. Pero tú te pones una canción compleja y tú lo sabes cuando la oyes, ¿no? Europa es compleja. Y no construir sobre nuestra cultura es lo que nos está matando. Estamos construyendo sobre la cultura de los demás. O sea, la cultura de Silicon Valley, la cultura de Guangzhou. ¿Pero estamos locos o qué? ¿Qué tenemos nosotros que ver con esta gente? No va a funcionar. Vamos a acabar aquí
vamos a acabar siendo una subsidiaria, ¿sabes? Entonces, yo creo que hay que hacer una llamada a crecer desde dentro, ¿sabes? Y hay que contar con la gente de aquí. Esto es un súper problema. Mañana la gente... Yo no soy nada nacionalista, pero la gente de aquí o de cerca, hay gente de Francia, hay gente... Pero porque tenemos que construir un discurso en español. Pero no porque no sepamos hablar inglés, que sabemos perfectamente, sino porque el idioma no solo es el interface, el idioma es un iceberg, el idioma es la cultura. Esto es lo que tenemos que entender, ¿no? Cuando tú dejas, por ejemplo, que Google o Alibaba, ¿no? O Tencent programen la inteligencia artificial en inglés o en chino, no sabes lo que estás haciendo. Claro. Es una locura. Nosotros necesitamos programar la inteligencia artificial en español. Es fundamental, es crítico, ¿no? A veces que todo el mundo dice, no, es que el español va muy bien en el mundo. Digo, joder, vamos a ver, es la cultura. El idioma no es más que la parte superior es el interface, es todos los sabores mezclados. Eso sí, es el no idioma. Es poca cosa, ¿eh? Aquí hay numerosos oyentes de Chile, Argentina, de México, claro, que se incorporan cada día y que comprenden el vehículo común que compartimos, ¿no? Pero Pilar. es que lo compartimos. A mí me parecía interesante lo que estaba diciendo Carlos, porque es verdad que esa obsesión por intentar copiar el modelo americano o el modelo chino, cuando son en concreto países muy homogéneos en comparación con Europa e incluso con España, ¿no? La España plural no es que sea una cosa que se haya inventado Zapatero de la nada, sino que realmente es una realidad, y si englobamos y cogemos toda Europa, muchísimo más. Entonces es evidente que hay que adaptar el modelo que queremos a esta realidad. Estados Unidos en sí mismo es un país mucho más grande, con una enorme población, pero muy homogéneo, y China no digamos, ¿no? Dentro de que también hay sus propias diversidades, pero en ese sentido el modelo económico no puede ser el mismo. Yo creo que eso es evidente. Completamente de acuerdo, Pilar. Y es que esto tiene que ser un mantra, ¿sabes? Porque al final, si tú construyes... Mira, al final las empresas, los lugares... son lo que su arquitectura deja que seas, ¿no? Es decir, tú... no sé, difícilmente puede ser un lugar de gente hiperreflexiva, triste y melancólica, ¿no? Como pueda ser, por ejemplo, pues el interior de Holanda, ¿no? Si vives en un lugar mediterráneo con una plaza y con una rambla que va al mar, ¿sabes? O sea, no sé, es increíble a veces que sale ahí alguien, ¿no? Que es alucinante, porque es que la arquitectura no lo permite, ¿no? Por esto es un tema fundamental, ahora se me va un poco, pero el paisaje, ¿no? Una de las cosas que es terrible en muchos barrios y en muchos pueblos es tener un paisaje malo, ¿no? O sea, no puedes tener un paisaje malo, porque eso te destroza la vida. Es fundamental recuperar los paisajes. Tú tienes que estar viendo un sitio. La conciencia del cuidado, ¿no? Que esto en España durante algunos años también, porque hemos sido una tierra muy pobre, ¿no? Claro. Y un país muy pobre, y después de la guerra y la posguerra, pero se descuidó mucho conceptos como ese, y no solamente estéticos, ¿no? Claro. También, o sea, una escombrera en la entrada del pueblo, que eso lo hemos visto todos los que... Una locura. Tiene que haber vacas en los pueblos de la montaña, y tiene que haber una sensación de actividad. Y esto es fundamental, porque tú no le puedes pedir a todo el mundo que sea un héroe. Aquí tenemos una cultura de analizar a la persona más lista de no sé qué, al que ha ido a Harvard, tenemos un foco equivocado, tenemos un foco en los mejores, ¿sabes? Es que el foco no puede estar en los mejores. Una cosa es que los mejores los podamos utilizar y puedan participar, pero los mejores pueden ir donde quieran, son apátridas, el talento es apátrida. El gran talento del mundo, al 90% de los que he conocido son apátridas. Tan pronto te los encuentras en Boston, como en San Francisco, como en China, depende, ¿no? Depende del proyecto. Yo creo que no somos muy conscientes de que hay un mundo ahí fuera, y nos pasa mucho. Yo he conocido consejeros delegados de empresas españolas que desayunan en Nueva York y cenan en España. Hay una clase, una élite mundial que vive así. Bueno, claro. Que vive así permanentemente, y no somos conscientes de que hay como dos realidades. Una en la que vivimos la gente común, la gente... Y luego otra, hay grandes empresarios donde todo esto que tú vaticinas que va a ocurrir, que está sucediendo, donde ya está ocurriendo, donde se ven esos movimientos globales, esa influencia global de las propias empresas, pues eso, que pueda residir un tío en España, pero que vaya a las reuniones a Nueva York y vuelva a España. Y esto se ve. Absolutamente, eso es muy habitual. La cuestión es
¿dónde quieres tener impacto? ¿No? A los líderes se los mide por definir qué es impacto, ¿no? Cuando Gandhi dijo que era impacto, ¿no? Que la India se independizara, ¿no? O sea, un líder siempre dice que es el impacto, lo define claramente, sin dudas. Cuanto más lo define, cuanto más claro es, más líder es. Y cuanto más capacidad tiene, más grande es lo que dice, ¿sabes? Bueno, Carlos Barrabés es el National Geographic de este programa. Eres nuestro National Geographic. Antes mi madre decía cuando era pequeña que leía el National Geographic cuando llegaba algún ejemplar, alguien que le entregaba alguna cosa así, de alguien que había viajado fuera y tal, y decía, porque eso nos permitía mirar el mundo, nos permitía. Entonces, Carlos Barrabés, como viaja por el mundo y ve estos lugares y ve estas ciudades y conoce a estas personas y ve por dónde están llegando las cosas, algunas de las cuales ya han llegado sin que lo sepamos y que están fluctuando a nuestro alrededor, y tiene esta convocatoria del día 12, 13 y 14 de junio, este punto de encuentro de estas grandes conferencias que han preparado en un formato bastante innovador. Mañana empieza mañana el espacio que está diseñando. Has hecho una oferta real de el que quiera que vaya. Que sí, invitado, luego igual, ¿no? Me matan, pero sí, no te preocupes que está hecho. Mira, espérate, dice que no sé. Pero esto lo puedo decir ya, o sea, si ponen esto, sí, ¿qué pasa? Que van gratis. Vale. Me van a matar. Bueno, se puede solicitar una entrada a los oyentes de la cafetera, entonces le das a solicitar entrada, pero pones un código promocional, Barrabés mañana, Barrabés en mayúsculas, Barrabés mañana, o Barrabés M en mayúsculas. Me parece que es. Pero bueno, ahora lo ponemos para que lo vean los oyentes, lo ponemos en el chat de lo que sea, y el que tenga interés que se ponga en contacto con nosotros. Una de las mesas... Porque había gente que estaba diciendo en el chat que quería ir, pues Una de las mesas de mañana, que son mesas de picnic, una de las ideas que ha habido en el grupo muy interesante, que es gente muy creativa, es que las mesas luego haya gente que se las pueda llevar, ¿no? Y que las devuelva el año que viene, ¿sabes? Sí. Así se lleva la conversación a su casa, ¿no? Y así es como una mesa que pones en tu casa para que la gente converse. Me gusta aquí que lo resume bastante bien, yo creo, el sentimiento que tenemos muchos después de escucharte. Dice Eddie, esta entrevista necesita un proceso de rumiar para poder asimilarlo todo, porque ha sido muy interesante. Los mensajes de cariño han sido alucinantes. Nos has impresionado. Además, yo nunca te había tenido tan cerca. Cerca, tócale. Bueno, yo me siento bastante parte por la amistad con Fernando y porque, joder, habitualmente me suelo descargar el podcast, o sea que... Y además me gusta porque yo vengo hace poco del pueblo, de allí, de Teruel también, y me gusta saber que hay esperanza de gente que sabe tanto de tecnología, pero que sigue teniendo el foco en esas pequeñas zonas de despoblación, como son estas zonas de Aragón, que cuando vas por la carretera no ves nada, pero que también hay muchísima riqueza de la que se puede explotar también a través de la tecnología, y saber que hay gente que sabe tanto como tú sobre la formación tecnológica, sobre la tecnología en general, pero que sigue teniendo el foco en los orígenes, a mí me genera muchísima esperanza. Por eso es un personaje excepcional, Carlos. Yo cuando la gente lo pregunta digo, no, es que sigue siendo alguien con la mirada muy puesta en los orígenes, pero que en su procedencia, pero que sabe perfectamente otear el mundo desde una perspectiva diferente. Por eso lo hemos visto en un montón de entrevistas en medios internacionales. Yo recuerdo una muy bonita que te hizo Iñaki Gabilondo en Hoy, no sé si en Hoy o en CNN. Sí. Una muy bonita que te ha llevado varias veces a su programa. Y luego hicimos una muy chula en China y estuvo muy bien, la verdad. Y recuerdo que eran las 6 de la mañana y no teníamos café. ¿Ves? Eso aquí nunca te pasaba, amigo. Vente de vez en cuando, Carlos, ciudadano del mundo, y nos cuentas un poco nuestro National Geographic y nos cuentas un poco qué está pasando en estos grandes lugares y dónde está. Porque una cosa que nos gusta en el programa es poder observar este mundo tan complejo, tan cambiante, tan convulso cada día, y poder tener una idea más o menos de por dónde están sucediendo las cosas que están moviendo el mundo, para no ser simplemente espectadores de lo que ocurre, sino poder elegir entre ser espectador y poder participar. Luego una cosa que yo quería decir de Carlos, que a mí también me gusta mucho particularmente. Gracias, Pilar, es que no es una visión... No, es que no das una visión lúgubre. Es decir, al final es verdad que haces un buen diagnóstico de los problemas que pueda haber, de lo que está en juego,
y siempre con una visión optimista, ¿no? Eso, como decía María, de esperanza, que a mí siempre reconforta. En un mundo en el que a veces se le da mucha voz y mucha presencia digamos, a las miradas más oscuras, me gusta la luz que desprendes tú. Te agradezco. El mundo tiene que ser para todo el mundo. No nos podemos permitir el lujo de no actuar, de no participar en esta. Yo creo que tenemos la opción, porque tenemos herramientas, ¿no? Por primera vez hay tecnología que también nos permite, ¿no? Imagínate, por ejemplo, la cafetera, ¿no? O sea, es una pasada, ¿no? La tecnología es un arma muy poderosa en manos de millones de personas. Carlos Barrabés, de verdad, de corazón, gracias. Estás en tu casa y cuando quieras ya sabes que tienes aquí tu rinconcito. Muchísimas gracias de corazón en el nombre de los cafeteros, en nombre de los oyentes de este programa. Pues en mi casa también lo tenéis. Un abrazo. Bueno, nos vamos a marchar. Gracias Pilar, muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros. Gracias, Mary. Y mañana volvemos. Por cierto, película para el viernes, María. Ha vuelto. Es muy interesante. Es comedia, pero tiene muchas cosas que analizar. Pero permite reflexionar. Sí. ¿Qué pasaría si de pronto resucitase, se despertase de la noche a la mañana Hitler, en medio de Alemania, y viera lo que ha ocurrido con su mundo y volviera a intentar lanzar sus mensajes? Es una comedia, pero es interesante. Permite algunas reflexiones que podremos comentar en el Videoforum, en este gran ejercicio colectivo que hacemos los viernes. Así que, si la habéis visto ya, nos enviáis vuestra opinión, qué os sugiere esa película, y si no la habéis visto, ya tenéis solamente 48 horas para hacerlo, pero esperamos vuestros mensajes. Y así nos marchándos, anunciándos el mundo que viene. Gracias, Carlos, de corazón. A vosotros. Adiós, cuidaos mucho. Hasta mañana, cafeteros. Si estás escuchando esto, eres la Resistencia y no estás sola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches allí donde estéis. I am not allowed to walk alone. You will not rest until I'm safely in your arms. Your mercy's new every day, but I've had enough of my wandering. You raise me out of the clay for more than the scope of my own dream. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Spirit sing, let me keep it step with every thundering